Capítulo 120 Delirios de un lunático. Anthony Reed miró a Lumian con frialdad y preguntó, ¿cuál es el problema? Escuché de Pavar que eres un agente de información confiable. Lumian rápidamente reveló su fuente para evitar perder el tiempo en sondarse mutuamente. Con su rostro regordete, Anthony Reed asintió con conocimiento y señaló hacia una silla en el centro de la habitación. ¿Qué información necesitas? O mejor dicho, ¿qué información te gustaría que descubriera? Lumian sintió una punzada de inquietud mientras enfrentaba a Anthony Reed, quien irradiaba un aire de honestidad y confiabilidad. Tomó asiento y declaró escuetamente, estoy buscando a dos individuos. Nombres, apariencias y características distintivas. Anthony Reed lanzó una mirada a la cadera izquierda de Lumian. Lumian reflexionó por un momento antes de responder, uno es Guillaume Bennett, anteriormente padre de la Iglesia del Eterno Sol Ardiente. La otra es Poalis de Roquefort. Hace más de un mes, llegó a Trie con su esposo, B. Ost, su mayordomo Louis Lund y su doncella, Katy. No tengo ninguna foto de ellos. Todo lo que puedo decirte es que Guillaume Bennett tiene el cabello negro corto y ojos azules. Posee un semblante solemne y grandes ambiciones. Su rasgo más notable es su nariz aguileña. Poalis tiene el cabello largo y castaño y ojos marrones brillantes. Sus cejas son más claras y delgadas, e irradia un aura elegante pero seductora. Anthony Reed escuchó con atención antes de levantarse de la silla. Atravesó la habitación hacia una mesa de madera cerca de la ventana, abrió un cajón y sacó un montón de papel blanco y un lápiz afilado. En un santiamén, esbozó dos retratos. Mira a ver si se parecen a ellos. Anthony Reed le entregó los bocetos a Lumian. Lumian inspeccionó los dibujos y quedó asombrado por su viveza y realismo. Aparte de la ausencia de color, eran casi indistinguibles de las fotografías. Miró a Anthony Reed con asombro y comentó, increíble. ¿Cómo puedes reproducir su semejanza con tanta precisión según mi breve descripción? Había supuesto que Anthony Reed haría varios bocetos para que los revisara antes de finalizar los retratos. Anthony Reed esbozó una rara sonrisa. Recreé las imágenes a partir de los carteles de «Se busca» oficiales. Las autoridades también los están buscando. No me extraña. De repente, todo cobró sentido para Lumian. Tanto el padre Guillaume Bennett como Madame Poalis eran devotos de dioses malignos a los que se les habían otorgado bendiciones. Una vez que Ryan y sus compañeros informaron la situación, era inevitable que atrajeran la atención necesaria. Con esta revelación, la inquietud de Lumian aumentó. También debo ser buscado. ¿Anthony Reed vio mi retrato? ¿Me reconoce? Tratando de mantener la compostura, Lumian le preguntó al agente de información, no me sorprende. Quiero saber el valor de sus recompensas. Guillaume Bennett tiene una recompensa de 20.000 Beryl d'Or. Cada pieza de información vale 500 Beryl d'Or. Lo mismo ocurre con Poalis, respondió Anthony Reed con indiferencia. Lumian sonrió burlonamente. Si descubres alguna información útil, puedes cobrar la recompensa 2 veces. Estaba insinuando que Anthony podía reclamar un pago de las autoridades y otro de él. Anthony asintió en señal de acuerdo. Aceptaré tu encargo. 500 Beryl d'Or, con 100 por adelantado. Estos son mis términos. Si no puedes aceptarlos, encuentra otro agente de información o cazarrecompensas. Lumian sabía que no había margen para negociar. Solo pudo asentir ligeramente y conceder, no hay problema. Justo cuando estaba a punto de entregar el dinero, de repente estalló un disparo desde el exterior de la ventana. Todo el cuerpo de Anthony Reed se estremeció como si se enfrentara a su némesis mortal. Instintivamente, se agachó debajo de la mesa de madera para cubrirse. Lumian estaba atónito. ¿No era esta reacción un poco exagerada? ¿No era esto típico de la vida en calle anarquía? Los tiroteos, las peleas y las escaramuzas a gran escala eran algo común aquí. Aquellos que vivían en esta área deberían haberse adaptado para ahora, solo necesitaban mantenerse alejados de las ventanas para evitar las balas perdidas. Al poco tiempo, el alboroto se calmó. Anthony Reed se tomó unos segundos para recuperar la compostura antes de salir de debajo de la mesa. Le ofreció a Lumian una sonrisa tímida y explicó, me disculpo. Hace unos años durante la guerra,
Sufrí estrés postraumático en el campo de batalla y no tuve más remedio que retirarme y regresar a Trie. Entonces, ¿por qué elegir vivir en calle Anarquía, donde los disparos eran algo habitual? Lumian no insistió más. No tenía interés en los problemas psicológicos de Anthony Reed. Sacó un billete de 50 $, y trazó suavemente con el dedo la imagen de Lebanks, las transitadas calles comerciales y las siluetas de los mercaderes que pasaban. Al sentir la textura restante, Lumian le entregó el billete bancario de color gris azulado, 2 Louis d'Or y 2 monedas de 5 $, grabadas con el pájaro del sol a Anthony Reed. Su billetera se sintió un tercio más liviana, y no podía quitarse la sensación de que el dinero se le escapaba entre los dedos. Mientras examinaba el mercado de caballeros detrás de los billetes bancarios, Anthony Reed dobló el dedo y golpeó la superficie para verificar su autenticidad a la luz del sol. Satisfecho, guardó el dinero y preguntó, ¿quieres que me comunique contigo periódicamente para recibir actualizaciones o debería tener una dirección? Si me encuentro con alguna información, puedo dejarla en tu casa. Estoy en la habitación 207. Lumian sabía que no podía ocultarle su estancia en albergue del Coctoré a Anthony Reed, así que proporcionó el número de su habitación. Al salir de la habitación 305, la expresión de Lumian se volvió cada vez más solemne mientras se murmuraba a sí mismo, necesito ser extra cuidadoso en los próximos días para evitar que Anthony Reed me traicione. Tal vez debería buscar una oportunidad para demostrar mi fuerza frente a él, convenciéndolo de que no dejaré que ninguna transgresión quede impune. Mientras Lumian reflexionaba sobre sus pensamientos, se dirigió hacia las escaleras. De repente, escuchó a alguien exclamando, riendo y sollozando, «Me estoy muriendo, me estoy muriendo». Lumian miró en la dirección de la voz y vio a un hombre agachado junto a la puerta de la habitación 310. El hombre llevaba una camisa de lino sucia y pantalones amarillos. Su desaliñado cabello negro le caía hasta los hombros. En ese momento, se sujetaba la cabeza con ambas manos y miraba fijamente el suelo, repitiendo una y otra vez: «Me estoy muriendo, me estoy muriendo». Su voz oscilaba entre el miedo y la locura. ¿El ocasional loco lúcido que mencionó Charlie? Lumian lo evaluó por unos segundos, se inclinó y preguntó con curiosidad, ¿por qué crees que estás a punto de morir? ¿Tienes una enfermedad terminal? Sin levantar la cabeza, el hombre siguió gritando, «Me estoy muriendo, me estoy muriendo». Lumian sonrió burlonamente y pasó junto a él hacia la habitación 310, cuya puerta de madera estaba completamente abierta. El diseño de la habitación reflejaba el suyo en la 207. Estaba relativamente ordenada, excepto por los inevitables insectos que no podían ser desalojados. La mirada de Lumian recorrió la lámpara de queroseno, una multitud de libros, plumas fuente, maletas y otras pertenencias. El loco se puso de pie y declaró aturdido, «Este es mi territorio». «Lo sé», respondió Lumian con una sonrisa. «Pero si estás a punto de morir y no tienes hijos ni parientes, ¿por qué no usar tu herencia para ayudar a pobres vecinos como nosotros?» Observó que el loco tenía apenas 20 y tantos años. Su espesa barba negra había quedado sin afeitar quién sabe por cuánto tiempo, lo que hacía que sus ojos azules parecieran enterrados en lo profundo de un bosque. El loco lo miró fijamente por unos momentos antes de aferrar su cabello y gritar con angustia, «Están todos muertos. Están todos muertos. Vi al fantasma de Montsouris. Están todos muertos. Yo también estoy a punto de morir». ¿El fantasma de Montsouris? Lumian finalmente escuchó algo concreto del loco. Había provocado deliberadamente al otro hombre para ver si podía elicitar una reacción diferente. La retroalimentación positiva lo hizo sentir como si estuviera progresando en la digestión de la poción. Uno de los principios de actuación de un provocador es que la provocación es solo un medio y no un fin. Lumian estudió pensativamente al loco e indagó, ¿por qué el fantasma de Montsouris haría que murieran y te empujara a las puertas de la muerte? El loco bajó la cabeza y murmuró, «Cualquiera que vea al fantasma de Montsouris morirá. Su familia también morirá. Morirán en un año». ¿Es esta la delusión del loco, o algo así realmente sucedió? Si es así, ¿fue una maldición? Lumian insistió. ¿Dónde te encontraste con el fantasma de Montsouris? Bajo tierra, bajo tierra. Está debajo del barrio del mercado.
El loco se agachó de nuevo, con la espalda presionada contra la pared mientras abrazaba su cuerpo tembloroso. ¿El subsuelo debajo del barrio del mercado? ¿No podía simplemente informarlo a las dos iglesias y hacer que enviaran gente para erradicar los seres impuros? Lumián caviló en silencio. Al ver que el loco había vuelto a su estado de me estoy muriendo, abandonó su búsqueda del asunto, salió de la habitación 310 y bajó las escaleras. Al día siguiente era domingo. Lumián planeaba visitar la cafetería Mason en el barrio del Jardín Botánico al mediodía para familiarizarse con el área. Por la tarde, iría al cementerio subterráneo para ver si Osta había recibido una respuesta del organizador de la reunión. Los callejones alrededor de Calle Anarquía estaban llenos de obstáculos hechos de rocas, madera, ramas y escombros variados. Incluso en la calle principal, uno podía tropezar con ellos de vez en cuando. Sin embargo, ya había un camino lo suficientemente ancho para que pasaran dos carruajes. Estos se llamaban barricadas callejeras y se podían encontrar en muchos distritos. Algunos tenían marcas de humo y fuego, mientras que otros todavía tenían restos de sangre seca. Eran una característica única de Trie, contrastando fuertemente con las calles peatonales del Arcade. Lumián pasó por encima de un punto bajo en el borde de una barricada, salió del oscuro callejón y entró a la calle. Luego se dirigió hacia el letrero de carruaje público, con la intención de tomar ese transporte hacia el barrio del Jardín Botánico. Mientras caminaba, Lumián vio a numerosos vagabundos acostados en las esquinas, tomando el sol y rascándose los piojos. Todos estaban sucios, demacrados y carentes de energía. Esto le trajo recuerdos de sus propios días como vagabundo. A diferencia del reino de Loen, que prohibía a los vagabundos dormir en las calles y parques, la República Intis no tenía tales reglas. Sin embargo, tenían prohibido entrar en establecimientos o lugares privados que cobraran una tarifa. A menudo se burlaban de Loen por su falta de cultura. Perdido en sus pensamientos, los ojos de Lumián se entrecerraron. Sintió que alguien lo estaba siguiendo. Capítulo 121 Salle de Valbrise. Lumián no giró ni vaciló, dirigiéndose con confianza hacia el letrero del carruaje público. Examinó el área con indiferencia, posando sus ojos en la ventana de vidrio de una cafetería cercana. Allí se reflejaba él con una chaqueta oscura, y no muy lejos de él, otra figura con chaqueta de lona y gorra. Lumián desvió la mirada, acelerando abruptamente el paso como si intentara alcanzar el carruaje de 2 pisos que partía. Como esperaba, sintió que el hombre con la gorra azul se echaba a correr. El carruaje público se deslizó en silencio, girando en la calle. Lumián sabía que no podría alcanzarlo y se detuvo abruptamente. Usando las vitrinas que bordeaban la calle, Lumián divisó al hombre con gorra tambaleándose hasta detenerse. Aprovechando el momento, giró y examinó el salón de baile enfrente. Cuando Lumián pasó por el letrero del carruaje público, hizo un asentimiento casi imperceptible. Continuando, se metió en un callejón sombrío bloqueado por una barricada. El hombre con la gorra lo persiguió, saltando fácilmente la precaria barricada, pero Lumián había desaparecido. Su presa parecía haberse evaporado en el aire. Justo cuando el hombre con gorra se preparaba para seguirlo, Lumián saltó desde su escondite en la esquina, como un depredador abalanzándose sobre su presa. Agarró los hombros del hombre y lo empujó hacia atrás, hundiendo su rodilla en su espalda. ¡Crack! La rodilla de Lumián conectó con la cintura del hombre, distorsionando su rostro de dolor y doblegando sus rodillas. Se derrumbó en el suelo con un golpe, levantando una nube de polvo. Lumián se agachó y aferró la parte de atrás de la cabeza del acechador. Con voz áspera, exigió, ¿quién te mandó a seguirme? No lo hago. Solo estoy tomando un atajo, protestó ansiosamente el hombre con la gorra. Lumián se rió entre dientes, agarró su cabeza y la estampó contra el suelo. El hombre con la gorra aulló de dolor, con la frente magullada, hinchada y ensangrentada. ¿Quién te envió a seguirme?, presionó Lumián. El hombre con la gorra se sintió indignado. No te estoy siguiendo. Ni siquiera te conozco. Está bien. Lumián soltó su agarre. En un instante, golpeó al acechador detrás de la oreja. El hombre con la gorra se desplomó, inconsciente. Lumián lo levantó y pensativamente bajó su sombrero para cubrir sus ojos fuertemente cerrados. Luego,
como si estuviera ayudando a un amigo ebrio, salió del callejón y dobló la esquina. Allí estaba una entrada al subterráneo. Lumián había esperado al acechador en el callejón sabiendo que podía escabullirse bajo tierra si era necesario, y el escenario era adecuadamente tranquilo. Cuando el hombre con la gorra recobró el conocimiento, su visión fue tragada por la oscuridad. Solo una tenue luz en la distancia revelaba débilmente sus alrededores. Clank. 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 El sonido perforó sus oídos, acercándose y alejándose a través de capas de obstáculos. Como nativo del mercado de caballeros, no era ajeno a tal escena. Sospechaba que lo habían llevado bajo tierra. Un metro a vapor pasaba por la calle de al lado, proporcionando la tenue luz. Lumián se sentó en las sombras, observando al hombre con la gorra. Sonrió y dijo, ahora tienes dos opciones. O me dices quién te envió a seguirme, o te llevaré más abajo bajo tierra y te enterraré allí. Deberías saber que mucha gente desaparece en Trie todos los días. No serás el único. Al ver el silencio del acechador, Lumián supo que sus defensas mentales estaban flaqueando. Agregó, en cuanto a mí, navegaré por estas calles subterráneas y me mudaré a otro distrito. Al darse cuenta de que Lumián tenía un plan de escape y estaba listo para silenciarlo para siempre, el miedo del hombre con la gorra lo abrumó. Farfulló. F fue el barón Brignice. ¿Barón Brignice? ¿El jefe de la mafia Savoy y acreedor de Ostatrul? ¿Por qué me está rastreando? Me encontré con él en el departamento de la calle de las blusas blancas anoche y ni siquiera le hablé. Lumián estaba desconcertado y perplejo. Esto lo convenció de que el hombre con la gorra no estaba mintiendo. Si quisiera fabricar una historia, no habría elegido a un genio criminal que Lumián no podía comprender. Lumián frunció el ceño y preguntó, ¿por qué me está siguiendo? No lo sé, respondió el hombre con la gorra, temblando. Solo quiere que te siga y vea a dónde vas. Lumián reflexionó por un momento y preguntó, ¿dónde está el barón Brignice ahora? Si no hay nada más, por lo general está en el Salle de Valbrice en Avenida del Mercado. El hombre con la gorra se esforzó por leer la expresión de Lumián, pero la luz era demasiado tenue. ¿Salle de Valbrice? Lumián recordó los edificios emblemáticos del mercado de caballeros de su reciente reconocimiento. La avenida del mercado era la calle principal que conectaba el mercado de caballeros con la estación de trenes de vapor Sujit, extendiéndose 2 kilómetros. Salle de Valbrice estaba cerca del barrio del mercado, con su estatua única en la entrada inolvidable. Los labios de Lumián se curvaron en una sonrisa mientras le decía al acechador, llévame allí. Quiero hablar con el barón Brignice. El hombre con la gorra suspiró aliviado, sintiendo como si se le hubiera perdonado la vida. Quien tendría la mano superior o sería accidentalmente asesinado en Salle de Valbrice ya no era asunto suyo. Salle de Valbrice ocupaba las dos plantas inferiores de un edificio color caqui. El segundo piso albergaba una cafetería, mientras que el primero era un concurrido salón de baile, aunque acababa de abrir y había pocos clientes. Una estatua esférica blanca compuesta por innumerables cráneos recibía a los visitantes en la entrada. Grabado en inticiano había unas palabras, ellos duermen aquí, esperando la llegada de la felicidad y la esperanza, 1. Lumián examinó la escena y siguió a su guía alrededor de la estatua hacia la entrada del salón de baile. Dos fornidos hombres con camisas blancas y abrigos negros montaban guardia. Simultáneamente apoyaron la mano derecha en la cintura y cuestionaron al hombre con la gorra, Máxime, ¿quién es él? Viene a ver al barón Brignice, tartamudeó Máxime. Bajo la mirada suspicaz de los guardias, Lumián respondió con frialdad, depende del barón Brignice si quiere verme o no, no de ustedes. ¿Quieren cargar con su ira? Después de un momento de vacilación, uno de los guardias se dio la vuelta y entró al salón de baile. Mientras esperaban, Lumián le preguntó casualmente a Máxime, ¿qué pasa con la estatua y la inscripción? No combinan para nada con el salón de baile. Por supuesto, era genial. Máxime miró nerviosamente al sonriente Lumián y explicó, esto originalmente era un anexo de la catedral. Más tarde, los huesos fueron trasladados a las catacumbas, dejando el área vacía. Luego se construyó este edificio. Aunque esos huesos fueron purificados o solo eran cenizas, la mafia Savoy lo encontró demasiado escalofriante después de comprar este lugar.
No tuvimos más remedio que encargar una estatua que simbolizara la muerte y una inscripción que representara a los muertos para apaciguar los posibles huesos remanentes que pudieran quedar bajo tierra y sin excavar. A Lumián le pareció divertida la idea de que la gente bailara aquí, considerando que podría perturbar los esqueletos de abajo, bailando esencialmente sobre sus cabezas. En ese momento, el guardia regresó e informó a Lumián: el barón Brignais lo recibirá en la cafetería del segundo piso. Está bien. Lumián levantó la cabeza y se pavoneó dentro del salle de Val Brise. Primero notó la pista de baile rodeada de barandillas y el escenario de madera de media altura más adelante para los cantantes. Luego, su atención se vio atraída por el desordenado mobiliario y los diversos perfumes y cosméticos que flotaban en el aire. Máxime dudó antes de seguir a Lumián. Se sintió obligado a informar la situación al barón, no fuera a terminar desaparecido en el subsuelo. Al llegar al segundo piso, Lumián reconoció al caballero con el que se había encontrado la noche anterior. En sus 30 y tantos, el hombre llevaba un traje negro fino de tweed. Su cabello castaño parecía naturalmente rizado y sus ojos marrones tenían una sonrisa confiada. Sus facciones estaban nítidamente definidas. El barón Brignais bajó su café y tomó la pipa de caoba con su palma enjollada con diamantes. ¿Qué te gustaría beber? Era sorprendentemente educado y generoso. Mirando a los 4 matones con las manos en la cintura, Lumián se dirigió al barón Brignais. ¿Por qué enviaste a alguien a seguirme? El barón Brignais sonrió y admitió con franqueza: te vi en la calle de las blusas blancas anoche y nuevamente cerca de la calle Anarquía hoy. Cuanto más te observaba, más familiar me parecías, así que le pedí a Máxime que te siguiera para confirmar tus intenciones en el barrio del mercado. También buscabas a Osta anoche, ¿no? Trató de estafarme, respondió Lumián antes de preguntar: ¿por qué te parezco familiar? El barón Brignais dio una calada a su pipa y sonrió. Para individuos experimentados como nosotros, tus acciones difícilmente pueden considerarse un disfraz. Una vez que nos volvemos suspicaces y unimos los puntos, te reconoceremos naturalmente: Lumián Lee, un criminal buscado con una recompensa de 3.000 Beryl d'Or. ¿Mi recompensa es solo de 3.000 Beryl d'Or? La reacción inicial de Lumián fue de confusión. Como fuente del bucle temporal de Cordu, ¿cómo podía ser que su recompensa oficial fuera menor que la del padre y Madame Poalis? Sin embargo, simplemente proporcionar información sobre ti vale 500 Beryl d'Or, agregó el barón Brignais con una sonrisa. Joven, necesitas un libro llamado Estética para hombres. No te avergüences. En Trie, es muy normal que los hombres usen maquillaje. Te ayudará a ocultar tu verdadera identidad. Este caballero también se había aplicado delineador y polvo. Lumián sonrió burlonamente. ¿Planeas capturarme por la recompensa? 1. Esta cita proviene de una inscripción en la entrada del Salle de Val Brise en París durante la era victoriana. Hice algunas modificaciones a la inscripción original. El salón de baile fue construido de hecho en el sitio de un viejo cementerio, e incluso usó las piedras que quedaron después de que se reubicó el cementerio. Es como bailar sobre tumbas. La mención anterior de caminar tortugas también se refiere a eventos que realmente sucedieron en ese momento. Capítulo 122. Cada uno con sus propios planes. El barón Brignais no respondió de inmediato a la pregunta de Lumián. Dejando la pipa de caoba, tranquilamente tomó un sorbo de café. Tras un momento, sonrió y dijo: no soy un funcionario. No tengo obligación de ayudarlos a capturar criminales buscados. Entregar a cualquiera que esté buscado le costaría a mi mafia Savoie una gran cantidad de talento valioso. Más importante aún, tu recompensa no es impresionante. Está lejos de tentarme. Sin embargo, si causas algún problema en el barrio del mercado, no dudaré en atarte y entregarte a la policía por una recompensa considerable. El mensaje implícito del barón Brignais era claro: había muchos criminales buscados en la mafia Savoie. Mientras te comportaras, podía hacer la vista gorda. Lumián entendió. ¿Tuviste a alguien siguiéndome para confirmar mis intenciones? El barón Brignais asintió con aprobación. Me alegra que lo comprendas. Lumián examinó los rostros de los matones y luego declaró con calma: has visto mi cartel de se busca, así que has visto a los demás. Mi único propósito en Trie es encontrarlos. Excelente.
El barón Rignace reconoció que Lumián no tenía intención de enfrentarse a la mafia Savoy. Señaló la silla frente a la cabina. ¿Una taza de café? No hace falta. Lumián declinó la oferta. Solo quiero localizar a esas personas lo antes posible. Extendió los brazos y proclamó, alabado sea el sol por permitirnos vivir en la luz. Con eso, Lumián se dio la vuelta y se dirigió hacia las escaleras, sin preocuparse por las pistolas ocultas de los matones. Una vez que sus pasos se desvanecieron por la escalera, el barón Rignace se volvió hacia el reservado Máxime y dijo suavemente: «Cuéntame exactamente cómo fue descubierto y coaccionado por él. Sin omitir detalles». Con la pipa de caoba de nuevo en la boca, el barón Rignace se reclinó en su silla y cerró los ojos. Temblando, Máxime relató su terrible experiencia de principio a fin. Después de escuchar el relato, uno de los matones preguntó indignado: «Barón, ¿por qué no le diste una lección a ese punk? ¿Por qué dejarlo irse tan fácilmente?». El barón Rignace golpeó 2 veces la pipa de caoba sobre la mesa y preguntó con una sonrisa: ¿darle una lección? ¿Sabe su secuencia, sus habilidades o sus armas? No lo sé, admitió el matón. El barón Rignace se levantó, empuñando la pipa de caoba y estrellándola contra la cabeza del matón. La sangre fluyó de la herida en la frente del matón, pero no se atrevió a gritar ni a esquivar. Se quedó allí, con el terror grabado en su rostro. El barón Rignace retiró la pipa y lo miró fríamente. ¿Te atreves a desafiarlo sin saber nada? Adelante, toma mi lugar. Veamos cuánto sobrevivirás. Ignorando la respuesta del matón, el barón Rignace sonrió nuevamente. Mientras limpiaba su pipa con un pañuelo blanco doblado del bolsillo de su pecho, comentó casualmente: ¿no notaste algo extraño en el cartel de «Se busca» de Lumián Lee? La diferencia entre las recompensas por capturarlo y proporcionar información es demasiado pequeña. Una es tan solo 3.000 Bell d'Or, la otra 500. ¿Qué significa eso? Significa que las autoridades no quieren que tratemos directamente con Lumián Lee. Quieren que proporcionemos información para que ellos puedan actuar. Se me ocurren 2 posibles razones. Primero, Lumián Lee es increíblemente peligroso. Permitir que los cazarrecompensas lo persigan causaría bajas generalizadas y pérdidas innecesarias. En segundo lugar, posee algo valioso que los funcionarios no quieren que termine en manos de los cazarrecompensas. Si simplemente le hubiera dado una lección a Lumián Lee, el segundo escenario habría estado bien. Pero si es la primera posibilidad, ¿cuáles crees que son nuestras posibilidades de sobrevivir? El matón asintió repetidamente, sin atreverse a discutir. El barón Rignace se volvió a sentar, tomó su taza de café y continuó: además, por la forma en que lidió con Máxime y su audacia para acercarse a mí directamente, puedo decir que es despiadado, decisivo y absolutamente confiado en sus habilidades. Apuesto a que si lo hubiera amenazado, exigiendo su total sumisión, habría atacado sin dudarlo. Es del tipo que no dudará en matar. Esta es tanto su fortaleza como su debilidad. Sin conocer mis capacidades o la cantidad de trampas tendidas aquí, aún se atreve a enfrentarme con la intención de matarme para asegurar mi silencio. Tarde o temprano, pagará el precio. El barón Rignace sorbió su café y cerró los ojos. Esperemos a ver si deberíamos ofrecerle asistencia y protección. Este despiadado chico del campo con una orden de captura sobre su cabeza podría resultar ser un arma muy útil. Afuera del Salle de Val-Brise. Lumián echó un vistazo a la estatua esférica blanca hecha de cráneos y se dirigió hacia la estación de carruaje público más cercana. De camino aquí, ya había ideado un plan para lidiar con ellos, pero en última instancia no lo ejecutó. Había esperado que si el barón Rignace lo amenazaba con el cartel de «Se busca» o mostraba cualquier hostilidad, fingiría temor y revelaría que lo buscaban por robar una poderosa arma brillante de las ruinas de Cordo. Ofrecería entregarla a cambio de protección. Si el barón Rignace era fuerte y confiado, y permitía que Lumián se acercara con el arma, Lumián lanzaría un falso intento de asesinato, una artimaña para realmente entregar el mercurio caído a la otra parte. En ese caso, el confiado barón Rignace se convertiría en títere de la perversa daga debido a su mano sin guante. Habiendo interactuado y ocasionalmente comunicado con mercurio caído por algún tiempo, Lumián había ganado cierto control sobre él.
Mientras no entrara en conflicto con su instinto de encontrar a un portador de cuchillo, seguiría las órdenes de Lumián, incluso cuando estuviera en manos de otro. Con el tiempo, el barón Ricknice abandonaría su animosidad y se convertiría en un aliado. Después de unos días, cuando nadie sospechara de Lumián, el barón desaparecería misteriosamente en las profundidades del subterráneo de Trie con un puñado de sus subordinados que supieran del asunto, para nunca más ser vistos. Si el barón Ricknice no permitía que Lumián se acercara con mercurio caído y en su lugar enviaba a uno de sus matones a recuperar la daga color peltre negro, la estrategia de Lumián sería primero transformar al matón en el portador. Luego, usaría astucia para ocultar la anormalidad y darle a mercurio caído las instrucciones correspondientes. En el futuro, si hacía que el títere atacara al barón Ricknice, el barón heredaría el destino de ser el portador. Después de completar esta tarea, Lumián escaparía si era posible o se rendiría y esperaría a que terminara el intercambio de destinos. Incluso si el títere moría por agotamiento, mientras mercurio caído no sufriera daños graves, el intercambio de destinos no se detendría. En cuanto a la tortura que podría sufrir después de rendirse, a Lumián no le importaba. Mientras no estuviera muerto, se recuperaría completamente a las 6 de la mañana siguiente. En cuanto a la posibilidad de que el barón Ricknice se convirtiera en portador y se transformara en un zombi con signos evidentes de descomposición, Lumián tenía una solución. El mismo barón Ricknice había mencionado que el uso de maquillaje en hombres en Trie era común y probablemente era un ávido lector de estética para hombres. La colonia podía enmascarar el hedor de la descomposición y los cosméticos podrían ocultar la piel podrida. A decir verdad, Lumián había luchado sobre si actuar o no en la cafetería del segundo piso del Salle de Val Brise. En última instancia, decidió no hacerlo porque el barón Ricknice había demostrado cierto grado de amabilidad hacia un criminal buscado como él. Tal amabilidad de un villano a menudo significaba que querían explotarlo. Si el barón Ricknice realmente quiere usarme, definitivamente me ayudará a ocultar mi identidad e informarme con anticipación sobre cualquier movimiento inusual de los cazarrecompensas. Mientras Lumián pensaba, sonrió. Esto era algo bueno. En cuanto al riesgo de terminar en una situación peligrosa por ser utilizado, Lumián ya tenía un plan. Para entonces, debería estar muy familiarizado con el barón Ricknice. La familiaridad facilitaba el ataque. Lumián tenía una sola opción cuando lo usaban para tareas peligrosas e impensables, matar al barón Ricknice. Lumián exhaló y consideró cómo disfrazarse mejor. Inicialmente, había estado seguro de su disfraz. Mientras no revelara su conexión con el padre y la señora Poalis como lo había hecho con Anthony Reed, no sería reconocido. Sin embargo, el incidente con el barón Ricknice le hizo darse cuenta de que había subestimado a otros villanes. Si había cazadores hábiles para rastrear, podría haber otras secuencias incluso mejores para reconocer personas. El barón Ricknice o uno de sus subordinados deben poseer habilidades similares. Lumián asintió imperceptiblemente. Esto fue confirmado por el hecho de que Osta se había reubicado varias veces. Con esta revelación, Lumián se detuvo en el letrero y abordó un carruaje marrón de 2 pisos. Pagó 30 copets para asegurarse un lugar dentro del carruaje. Si hubiera elegido un asiento en el techo, le habría costado solo 15 copets. El carruaje se dirigió gradualmente hacia el barrio del observatorio. Lumián miró por la ventana, absorbiendo la vista de los apresurados transeúntes vestidos con diversos atuendos. Observó bicicletas sonando, carruajes de alquiler de diferentes compañías y máquinas humanoides compuestas de engranajes, válvulas, tuberías y palancas. La mochila metálica en su espalda escupía vapor blanco, impulsándolo paso a paso hacia adelante. Alabado sea el sol. El sol ardiente golpeaba a los peatones, con los brazos extendidos en la calle. Clang. 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 La campana de la catedral cercana repicaba. Eran las 12 del mediodía. Capítulo 123. Organizador. Inicialmente Lumián había planeado inspeccionar la cafetería Mesen antes del mediodía para asegurarse de saber a dónde escapar después de su tratamiento al día siguiente. Sin embargo, el incidente con el barón Ricknice lo había retrasado significativamente. No tuvo más remedio que encontrar primero a Osta Trull y visitar el barrio del Jardín Botánico más tarde en la tarde.
Osta estaba en su lugar habitual, junto a la entrada de las catacumbas, con una hoguera crepitando contra un pilar de piedra. El sonido de los pasos que se acercaban llamó la atención de Osta, y levantó la mirada de debajo de su túnica negra con capucha. Esperando ganar un dinero rápido, en cambio se congeló en su lugar. Recuperándose rápidamente, se puso de pie y forzó una sonrisa. Antes de que Lumián pudiera hablar, Osta se le adelantó, diciendo: «Me comuniqué con el organizador esta mañana, le dije que tengo un amigo al que le interesa el misticismo y quiere asistir a la reunión. Todavía no ha respondido». Lumián asintió, sin cuestionar cómo Osta se había contactado con el organizador. Se acercó a la hoguera, encontró una roca y se sentó. «Casualmente», preguntó. «Has estafado a mucha gente, pero siempre estás en el mismo lugar. ¿No tienes miedo de que te encuentren?». Osta se rió y respondió: «La mayoría de las veces, realmente no es un engaño. Como un verdadero villante y suplicante de secretos, usar mi espiritualidad para hacer adivinaciones para ellos no es una estafa. Mis predicciones son mucho más precisas que las de la mayoría en el club del misticismo. A veces, diferentes personas necesitan diferentes enfoques. Si alguna vez me descubren, siempre puedo hablar para salir del apuro». «¿Cómo?», preguntó Lumián con una sonrisa. Osta tosió. «La clave es no ser demasiado claro o absoluto desde el principio. De esa forma, puedes acusarlos de malinterpretar tus intenciones». La sonrisa de Lumián se profundizó. «Cuando se trataba del manantial de las mujeres samaritanas, aceptaste demasiado fácilmente e hiciste tu promesa demasiado definitiva». La expresión de Osta decayó. «Sí, me acorraló el barón Bricknice. Solo quería el dinero de inmediato. El enfoque correcto habría sido decir que tenía una solución, pero que era difícil de lograr. Después de suplicarme repetidamente, aceptaría a regañadientes tu dinero, advirtiendo que no podía garantizar el éxito». Evidentemente, Osta había reflexionado sobre sus errores la noche anterior, considerando cómo evitar riesgos si tuviera que comenzar de nuevo. Hablaba con más animación, deteniéndose solo cuando notó la sutil sonrisa de Lumián. ¿Cómo podía decirle abiertamente a este peligroso hombre cómo estafarlo? Osta sonrió incómodamente y dijo: «Pero dudo que esto te hubiera engañado tampoco. Eres la persona más cauta que he conocido». Lumián sonrió y sacudió la cabeza. «Realmente elegiste el camino equivocado». Osta no se atrevió a continuar. «En cambio», preguntó, «lo pensé anoche. Nunca mencioné reuniones cuando hablamos. Solo dije que compré el ingrediente principal de la poción. ¿Cómo supiste que era una reunión de misticismo?». Lumián se rió entre dientes. «Fue solo una corazonada». Internamente, criticó, ¿no hay solo dos posibilidades? O un trato 1 a 1 o una reunión. Había al menos un 50% de posibilidades de adivinar correctamente. Fue solo un comentario casual. No pasa nada si me equivocaba. Osta miró a Lumián, cada vez más temeroso. Se estaba volviendo más difícil adivinar la secuencia de este peligroso hombre. Parecía hábil en combate, poseía una fuerte espiritualidad y tenía una intuición cercana a la precognición. Lumián saboreó el calor de la hoguera y distraídamente preguntó: «¿Cómo te involucraste con la reunión de misticismo?». El rostro de Osta adoptó una expresión nostálgica. «Todos vienen a Trie con esperanza. Los pintores sueñan con que sus obras sean elegidas por la exposición de artistas del mundo, pero la mayoría fracasa. Cada año, algunos sucumben a la locura o al suicidio. Los pobres autores que viven en baratos departamentos esperan replicar el éxito de superventas como Aurora y Meniere, pero terminan vendiendo sus historias a pequeños periódicos. Se ven obligados a soportar devastadoras críticas como trilladas, mediocres y clichés. Muchos de ellos incluso han llegado a escribir pornografía para vendedores de libros clandestinos, arriesgándose a ser arrestados por detectives. Hace más de una década, vine a Trie desde la provincia de Cecilis, ansioso por hacer fortuna. Viví en un ático con goteras, trepé andamios, trabajé en fábricas, contrabandeé libros ilegales y vendí refrescos. Gané algo de dinero, pero con cada año que pasaba, me daba cuenta de que nunca sería rico. Tener una casa y disfrutar de mañanas tranquilas antes del trabajo eran sueños imposibles.
Finalmente, descubrí revistas de misticismo como Psíquico y Misterios. Tal vez todavía fantaseaba con obtener superpoderes de la noche a la mañana y cambiar mi destino, así que comencé a asistir a reuniones con otros entusiastas. Esas revistas publicarían la información relevante. A principios de este año, un amigo del grupo me preguntó si quería unirme a una reunión con verdaderos poderes Villande. No pude negarme. Ya conoces el resto. Lumian escuchó sin interrumpir el relato de Osta. Cuando Osta terminó, Lumian preguntó, ¿ese amigo es el organizador de la reunión? No, Osta sacudió la cabeza. El organizador se hace llamar Señor K. Siempre lleva una enorme capucha, cubriendo prácticamente todo su rostro. Señor K. Lumian grabó el nombre clave en su memoria y reflexionó por un momento. ¿Qué habilidades ha demostrado? Osta volvió a sacudir la cabeza. Nunca he visto ninguna. Pero después de convertirme en un suplicante de secretos, sentí que me enfrentaba a sombras y oscuridad profunda al conocerlo. Creo que es muy poderoso. Parece poderoso. Me pregunto quién es más fuerte, él, el padre o Madame Poalis. Lumian caviló antes de preguntar con curiosidad, ¿sentiste algo especial a mi alrededor? Osta dudó antes de admitir, no, pero tu peligrosa aura me asusta más que incluso el barón Brignais. Lumian miró su pecho izquierdo y sonrió. Eso es bueno. Osta estaba desconcertado, sin entender el significado de Lumian. Lumian cambió de tema. ¿Has oído hablar del fantasma de Montsouris? Por supuesto. Como impostor haciéndose pasar por un brujo, Osta conocía muchas historias sobre el subterráneo de Trie. La leyenda dice que un espíritu maligno acecha en este vasto y oscuro subterráneo. Siempre viaja solo, pareciendo nunca llegar a su destino. Aquellos que se encuentran con el fantasma mueren al instante o sufren misteriosas muertes junto con sus familias dentro del año. Aquellos que han afirmado ver al fantasma de Montsouris enloquecieron y murieron dentro de un año. He oído que ambas facciones de la iglesia enviaron expertos para buscar al espíritu, pero no encontraron nada. Suena plausible. Lumian no indagó más. Poniéndose de pie, le dijo a Osta. Te alcanzaré mañana por la noche o la mañana siguiente. Está bien. Aunque Osta no creía que Lumian lo dañara ahora, no pudo evitar suspirar aliviado ante la partida del peligroso hombre. Ningún humano ordinario podía sentirse a gusto alrededor de un tigre. De camino a la superficie, Lumian llevaba la lámpara de carburo y pasó junto a la entrada de las catacumbas. Una vez más, vio el arco adornado con huesos blancos, girasoles y símbolos de vapor. Al mirar las palabras alto. El imperio de la muerte yace adelante, Lumian se acercó con cautela a la puerta natural que separaba las cámaras interna y externa. De repente, una figura emergió de detrás del arco de piedra y gritó, alto. La figura llevaba un chaleco azul y pantalones amarillos. Era un anciano con el cabello gris y la piel arrugada. Sus ojos amarillo claro, ligeramente nublados, se clavaron en Lumian. No puedo entrar. Lumian fingió la inocencia de un extranjero. El anciano lo examinó. Necesitas comprar un boleto arriba y traer una vela blanca contigo. Tengo un amigo enterrado adentro. ¿Necesito comprar un boleto para presentar mis respetos? Lumian inventó un amigo sobre la marcha. El anciano lo miró con suspicacia. No me digas que eres uno de esos estudiantes universitarios de barrio de la catedral conmemorativa. Esos alborotadores siempre inventan mentiras para colarse en la tumba. Cantan, bailan y festejan en el osario. Bien, entra. Solo recuerda traer velas blancas encendidas como ellos. Esa es mi única exigencia. Lumian alguna vez temió que si asistía a la universidad, sería demasiado diferente a sus compañeros de clase. Ahora parecía que sus preocupaciones estaban infundadas. Esos estudiantes eran aún más salvajes que él. Está bien, Lumian fingió decepción. Traeré una vela blanca la próxima vez. El anciano asintió, aliviado. Lumian se dio la vuelta y siguió el camino restaurado hacia las escaleras que conducían a la superficie. A más de 100 metros de distancia, de repente divisó una sombra negra por el rabillo del ojo. La sombra se encorvaba ligeramente, arrastrándose detrás de una fila de pilares de piedra a la izquierda. Lumian echó un vistazo y notó su intangibilidad,
como si fuera casi ilusoria. Instintivamente, levantó la lámpara de carburo, proyectando un resplandor amarillo a su lado. La sombra desapareció, como si nunca hubiera existido. Lumian escaneó rápidamente los alrededores pero no encontró nada. ¿Es una ilusión o un fantasma subterráneo? Mientras Lumian lo consideraba, de repente se preguntó, ¿podría ser el fantasma de Montsouris? ¿Me encontré con el fantasma de Montsouris? Sus pupilas se ensancharon y su expresión se volvió inusualmente grave. Momentos después, Lumian estalló en carcajadas, casi doblándose. Se rió hasta que las lágrimas amenazaron con brotar de sus ojos. Jaja, vamos, ven por mí. Quiero ver cómo matarás a toda mi familia y cómo causarás mi misteriosa muerte. Capítulo 124 Método de autoprotección. Tal como estaba planeado, Lumian rodeó los alrededores de la cafetería Mason en barrio del Jardín Botánico antes de regresar al albergue del Coq Doré en la calle Anarquía. Se dirigió directamente al tercer piso y llegó a la habitación 310, donde residía el lunático. Van. 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 Golpeó la puerta. Me estoy muriendo. Me estoy muriendo. Los lamentos desde adentro se volvieron frenéticos. Yo también me estoy jodidamente muriendo, escupió Lumian con el rostro inexpresivo. Sobresaltado por su respuesta, el lunático guardó silencio y no ofreció ninguna réplica. Lumian no volvió a tocar. Sacó un pequeño alambre que llevaba consigo, lo introdujo en el ojo de la cerradura y lo movió. Con un clic, la mugrienta puerta de madera marrón se abrió de par en par. Dentro, Lumian encontró al demente, ataviado con una camisa de lino y pantalones amarillos, arrodillado con su espesa barba negra cubriendo casi por completo sus ojos. Lumian entró y cerró la puerta casualmente. Se agachó frente al lunático y bajó la voz. También me he encontrado con el fantasma de Montsouris. El lunático tembló visiblemente, sus ojos azules llenos de miedo mostrando el más leve destello de lucidez. Tras unos segundos, recobró el aliento y preguntó con voz profunda. ¿Está seguro de que era el fantasma de Montsouris? ¿Está en ese estado de lucidez intermitente del que habló Charlie? Lumian esbozó una sonrisa y respondió, no lo sé. Por eso te pregunto para que me lo confirmes. ¿Cómo era el fantasma de Montsouris que viste? Con un escalofrío, el lunático describió, una sombra negra, como un solitario anciano. Su espalda estaba un poco encorvada y se movía muy despacio. Después de que lo vi, desapareció en la oscuridad. No me di cuenta de que era el fantasma de Montsouris hasta que mis padres, mi esposa y mis hijos comenzaron a morir uno tras otro. Es escalofriantemente similar a mi experiencia. Lumian frunció el ceño, sospechando que efectivamente se había encontrado con el fantasma de Montsouris. Contempló por un momento. ¿Cómo murieron tu familia? ¿Fueron atacados? El lunático sacudió la cabeza apresuradamente. Yo, a menudo sentía que algo me observaba desde las sombras. Pero no me enfrenté a nada más. De lo contrario, no habría llegado tan lejos. Mi hijo enfermó gravemente y murió en el hospital. Acabábamos de limpiarlo y enterrarlo en las catacumbas cuando mi esposa, se quebró y se ahorcó en nuestra habitación. Fue entonces cuando recordé la leyenda del fantasma de Montsouris. Llevé a mis padres a la catedral y le pedí al padre que nos protegiera. La iglesia se lo tomó muy en serio y asignó a 3 clérigos para quedarse en mi casa. Durante ese tiempo no pasó nada. Pensé que la pesadilla había terminado. Pero después de Año Nuevo, los clérigos se fueron. Poco después, mi padre estranguló a mi madre y se quitó la vida con un cuchillo de mesa. No recuerdo mucho después de eso. A veces me despierto y me doy cuenta de que en algún momento me mudé aquí. Los ojos azules del lunático revelaban una angustia desenmascarada. Lumian se sintió como un resorte fuertemente enrollado, a punto de estallar en cualquier momento. Dijeron que el fantasma de Montsouris mataría a cualquier persona que se encontrara con él en aquel entonces. Pero esto duró hasta Año Nuevo. Lumian notó agudamente que el relato del lunático difería de la leyenda. El lunático sacudió la cabeza. No sé por qué sucedió así. Pensé que la pesadilla había terminado. De lo contrario, los 3 clérigos no se habrían ido. ¿Una maldición sin límite de tiempo hasta que todos los objetivos estén muertos?
Lumian formó una nueva hipótesis sobre la leyenda del fantasma de Montsouris. Se puso de pie y le dijo al lunático, quizás yo también me haya encontrado con el fantasma de Montsouris. Veamos cuál de los dos dura más. Si encuentro la forma de romper esta maldición, puedes pagarme para que te ayude. Una manera, una solución. Las comisuras de la boca del lunático se contrajeron mientras repetía las palabras de Lumian, atrapado entre lágrimas y risas. Levantó las manos y se mesó el cabello. Me estoy muriendo, me estoy muriendo. Lumian tenía la intención de preguntarle al lunático su nombre, algo para inscribir cuando fuera sepultado en el cementerio o en las catacumbas, pero en su lugar sacudió la cabeza, abrió la puerta y salió de la habitación 310. De vuelta en la habitación 207, Lumian se sentó en la cama, reflexionando sobre cómo romper la maldición traída por el fantasma de Montsouris. Aunque teóricamente, la maldición podría no surtir efecto hasta fin de año, sin urgencia por ahora, Lumian no podía confiar en la aparente demora del fantasma de Montsouris. Además, no tenía familia inmediata, por lo que tenía muchas posibilidades de ser la primera víctima de la maldición. Podría ocurrir en la segunda mitad del año, la semana siguiente o incluso esa noche. Ahora que lo pienso, ese hombre todavía podría estar vivo. Si el fantasma de Montsouris pudiera ayudarme a matarlo, le debería un favor. Lumian divagaba y de repente se rió de sí mismo. En el sueño, le había mentido a Ryan y a los demás, alegando que había olvidado su nombre original. Simplemente quería evitar mencionarlo o recordarlo. Cuando era joven, su familia había sido acomodada, pero el hombre al que llamaba padre resultó ser un mujeriego y luego un adicto al juego. Su madre murió de una enfermedad inducida por la pena y su abuelo se arruinó. Vivieron juntos en los barrios pobres hasta la muerte de su abuelo unos años más tarde. Por lo tanto, después de ser adoptado por Aurora, Lumian había pedido voluntariamente tomar su apellido y cambiar el suyo. Lumian no sabía si el hombre que solo había proporcionado material genético estaba muerto o vivo. Si estaba muerto, era una bendición. Si no, esperaba que el fantasma de Montsouris intensificara su juego. En cuanto a él mismo, Lumian no se atrevía a suponer que el fantasma de Montsouris no lo dañaría solo porque albergaba la mancha de un dios maligno y la marca de una gran existencia. Mientras no lo poseyera, el fantasma podría hacer cualquier cosa. Según la Madame Maga, Lumian estaba convencido de que muchos villanes y monstruos podían matarlo fácilmente, pero tendrían que enfrentar la consiguiente corrupción como consecuencia. No estoy seguro de si se trata de una maldición o no. Pero no puedo quedarme aquí esperando la muerte. Tengo que actuar. Aurora solía decir que la mejor habilidad para los débiles o menores de edad es encontrar a sus padres. Con esto en mente, los ojos de Lumian se iluminaron. Se puso de pie y se acercó a la mesa para encontrar una pluma y papel. Planeaba actualizar a la Madame Maga sobre el progreso de la misión. Al mismo tiempo, mencionaría su encuentro con el fantasma de Montsouris, cuestionando si lo habían maldecido y cómo abordar el asunto. Aunque la mujer con el nombre en clave, Mago, no era su madre, sin duda era su superior en las circunstancias actuales, era lógico buscar ayuda de su superior cuando estaba en problemas. Lumian reflexionó un momento antes de escribir. Estimada Madame Maga. He seguido sus instrucciones y ganado la confianza de Ostatrul. También he solicitado su presentación a la reunión de misticismo del Sr. K. Al regresar de las catacumbas, lamentablemente me encontré con el legendario fantasma de Montsouris. Por supuesto, no puedo estar seguro. La leyenda específica es la siguiente. Busco saber si he sido maldecido por el fantasma de Montsouris o si se trata de otra influencia. ¿Cómo debo proceder? Hacia el final, Lumian agregó intencionalmente el nombre en clave 7 de varitas para recordarle al destinatario que no pasara por alto su condición de miembro externo de su enigmática organización. Lumian dedujo esto por el uso del nombre en clave, Mago, y su 7 de varitas, por parte de la dama. Sospechaba que la Madame Maga podría pertenecer a una organización clandestina simbolizada por cartas del tarot y dedicada a una poderosa entidad. Los arcanos mayores eran miembros oficiales, cada uno con formidables habilidades. Los arcanos menores servían como miembros periféricos que realizaban diversas misiones. Después de doblar la carta, Lumian limpió meticulosamente la habitación.
Aplastó algunos chinches que se habían colado de la habitación de al lado y los desechó en el basurero del baño. Una vez hecho, encendió la vela e invocó una barrera espiritual para convocar al mensajero de la Madame Maga en su nombre. Al poco tiempo, la llama de la vela se transformó en un tono azul profundo. Esta vez, un mensajero del tamaño de un brazo, con forma de muñeca y vestido dorado claro, se materializó sobre las llamas, flotando allí. Sus ojos azul claro desenfocados escaneaban el entorno antes de asentir suavemente. Mucho mejor que la última vez. La voz era ultraterrenal y fantasmagórica, lejos de parecer humana. La verdad, a mí tampoco me gustan mucho esos chinches, acotó Lumián. La muñeca mensajera sonrió. Cierto. A ninguna criatura le gustan esas plagas. Lumián sintió un sentimiento compartido, como si ambos despreciaran lo mismo. Con eso, la muñeca mensajera extendió una palma pálida y sin textura, y la carta flotó hacia arriba. Lumián observó cómo la muñeca tomaba la carta y se desvanecía como una burbuja estallando. Suspiró con admiración y pensó, tener un mensajero es muy conveniente. Después de concluir el ritual y ordenar la mesa de madera, Lumián regresó a la cama, esperando la respuesta del mensajero. A medida que pasaba el tiempo, la noche de afuera se profundizaba. Resonaban canciones desde el bar subterráneo, pero Lumián no recibió respuesta de la Madame Maga. Esto hizo que frunciera el ceño. ¿La Madame Maga tiene otros asuntos que atender y no tiene tiempo para leer mi carta? No puedo seguir esperando. Debo idear otras formas de protegerme. Ni cazador ni provocador me dan el poder para combatir maldiciones, si es que se trata de una maldición. Danzante tampoco. A menos que ore genuinamente a esa entidad oculta después de la danza sacrificial. ¿Pero en qué se diferenciaría eso del suicidio? Si no puedo orarle a ese ser oculto, puedo buscar a esa gran existencia. Llevo su sello sobre mí. Incluso obtuve su permiso cuando reclamé el favor. No tengo miedo de suplicarle de nuevo. Sí, puedo rogarle que me ayude a levantar esta maldición. Lumián actuó rápidamente, preparando el altar. Dado que la Madame Maga no había delineado específicamente los ingredientes para el dominio de la gran existencia, Lumián creía que lo que empleara no impactaría el resultado final, siempre y cuando no invocara a otras deidades. Dispuso velas anaranjadas hechas de cítricos y lavanda. 2 simbolizaban a la deidad y una lo representaba a él. Tras completar los preparativos, Lumián retrocedió y examinó las 3 velas amarillentas. Recitó en Hermes, el tonto que no pertenece a esta era, el misterioso gobernante sobre la niebla gris, el rey de amarillo y negro que maneja la buena suerte. Capítulo 125, Lucha. Mientras Lumián recitaba las 3 líneas del nombre honorífico, una niebla gris tenue se materializó a su alrededor, irradiando un aura inquietante. La llama naranja de la vela adoptó un tinte azulado, arrojando un resplandor siniestro y profundo sobre todo el altar. En ese instante, los pensamientos de Lumián parecieron desacelerarse. Sintió un picor debajo de su carne, como si algo estuviera a punto de salir a la superficie. Una mirada distante e inescrutable desde una altura insondable apareció una vez más. Recobrándose, Lumián reanudó su oración. Adhiriéndose a las instrucciones de Madame Maga e incorporando conocimientos de sacrificios del Grimorio de Aurora, recitó en Hermes, «Te lo imploro. Te suplico que levantes esta maldición de mí». Con toda honestidad, Lumián anhelaba pedir al gran ser su protección durante un año, resguardándolo de todo daño. Pero eso claramente era inalcanzable. Todavía no había dominado las frases necesarias en Hermes para contrarrestar la amenaza del fantasma de Montsouris. Así que solo podía aludir a la maldición que lo afligía. A medida que el ritual culminaba, Lumián comenzó a aprovechar el poder de las hierbas en el altar. En el siguiente momento, su visión se nubló, como si un serafín con 12 pares de alas luminosas se materializara ante él. Descendiendo desde arriba, el serafín extendió sus brazos, envolviendo a Lumián en un abrazo. Las alas de luz se cerraron a su alrededor, arropándolo capa por capa. Lumián se sacudió su aturdimiento y notó que en algún momento desconocido la llama azulada de la vela había vuelto a su color naranja original. Recordando el encuentro surrealista, se sintió como un sueño. No pudo evitar murmurar para sí mismo, ¿acabo de ver un ángel? ¿Ese gran ser envió a uno de sus ángeles para protegerme y levantar esta maldición?
Hasta el día de hoy, Lumián solo había oído sobre los ángeles en los sermones de la Iglesia del Eterno Sol Ardiente. Nunca anticipó experimentar un abrazo angélico de primera mano. Según Madame Maga, esto era al menos una entidad de secuencia 2 de alto nivel. Incluso si solo se había proyectado una fracción de su poder desde lejos, todavía era de naturaleza angelical. Lumián sintió una reverencia aún más profunda por la enigmática organización que empleaba cartas del tarot como su nombre en clave y el gran ser que había sellado la corrupción dentro de él. Simultáneamente, exhaló un suspiro de alivio. Si el fantasma de Montsouris realmente había infligido una maldición, ya no debería ser un problema. ¿Cómo podría un fantasma que no se atrevía a enfrentar la protección otorgada por el clero de la Iglesia del Eterno Sol Ardiente y estaba confinado a deambular debajo de Trie compararse con un ángel? Sin embargo, la aprensión todavía se apoderó del corazón de Lumián. Había orado para que se levantara la maldición. ¿Y si el fantasma de Montsouris empleaba un método diferente para matar que una maldición? Esperó hasta la medianoche, pero la respuesta del mago nunca llegó. Incapaz de arriesgarse a dormir, se acostó en la cama, cerrando los ojos solo para descansar. Mantenerse despierto toda la noche no representaba ningún desafío para él. A las 6 de la mañana, su cuerpo y mente se restablecerían simultáneamente. Esto era tanto una maldición como una bendición. No fue hasta la última mitad de la noche cuando disminuyó la cacofonía de la calle Anarquía. Lumián discernió el leve gorjeo de insectos a la distancia y un silbido aún más remoto. Repentinamente, su cuerpo se sintió pesado y la respiración se volvió trabajosa. Era como si alguien lo hubiera envuelto en una manta y lo hubiera lastrado. Esto no es bueno. Lumián trató de levantarse, pero solo podía mover los brazos. Incluso sus ojos no se abrirían. Sus brazos se sentían restringidos, apenas capaces de levantarse unos centímetros de la cama. En el momento siguiente, el cuerpo de Lumián se volvió rígido y su nariz se sintió húmeda. Era como si lo hubieran metido en un saco y arrojado a las profundidades de un río. Su respiración falló, su pecho se tensionó con dolor y sus pensamientos se desaceleraron. Los desesperados intentos de resistencia de Lumián pasaron por su mente, entrar en la cogitación y activar el símbolo de espina negra en su pecho. Descartó la idea al instante. En primer lugar, probablemente perdería el control. En segundo lugar, el fantasma de Montsouris no tenía conexión con la entidad encubierta conocida como inevitabilidad. Podría no verse disuadido por el símbolo de espina negra. A menos que se quedara sin alternativa y se tambaleara al borde de la muerte, Lumián no apostaría su vida en este método que parecía fútil. Sus labios y nariz se volvieron helados, como si una mano invisible los estuviera presionando hacia abajo. Junto con la sensación de ahogamiento, Lumián encontró imposible respirar. Sus pulmones estaban a punto de estallar. Palabras como cazador, provocador, danzante, corrupción, sello y mercurio caído parpadearon a través de la mente de Lumián, cada una formando pensamientos fugaces antes de disiparse. Mercurio caído. Mercurio caído. Por fin, Lumián tuvo una revelación. Se esforzó por mover su palma izquierda enguantada hacia un lado. Ya había colocado la daga malvada en la ubicación más accesible para manejar posibles emergencias. Unos segundos después, Lumián, jadeando en busca de aire con la boca abierta, hizo contacto con la empuñadura de mercurio caído y levantó la daga de peltre negro. Mercurio caído ya no estaba envuelto en tela negra. Los intrincados patrones de su superficie se superponían, induciendo vértigo. Con todas sus fuerzas, Lumián levantó su hombro, dobló su brazo y hundió a mercurio caído por encima de su cuerpo. No había nada allí. Ni siquiera un rasguño, y mucho menos sangre. Sin vacilar, Lumián apretó los dientes y dirigió su brazo hacia su cuerpo. Con un repugnante crujido, empujó a mercurio caído en su cintura izquierda. La sangre carmesí brotó, manchando la hoja de mercurio caído. La gota de mercurio fantasmal que simbolizaba el destino de inmolación penetró el cuerpo de Lumián. El dolor sacudió la mente privada de oxígeno de Lumián a la conciencia. Su visión se nubló cuando surgió el enigmático río, compuesto por innumerables símbolos de mercurio. Esto representaba su propio destino. Ignorando la necesidad de precisión, Lumián dirigió su mirada río abajo del río ilusorio, hacia una corriente a punto de engullir los otros afluentes.
Luego infundió su espiritualidad en Mercurio caído, permitiéndole agitar el complejo símbolo de Mercurio engendrado por el enredo del río. En el momento siguiente, Lumière se vio acostado en la cama, con el rostro de color púrpura, al borde de la muerte. Los símbolos de Mercurio se contrajeron abruptamente, solidificándose en una gota que se filtró en la hoja de Mercurio caído. Casi instantáneamente, Lumière sintió que todo su cuerpo se relajaba. Las sensaciones de ahogamiento y sofocación desaparecieron. Simultáneamente, el dolor lo invadió, y no pudo evitar emitir un suave gemido. Las llamas estallaron desde su cuerpo, carbonizando su carne centímetro a centímetro. Había utilizado el dolor de ser incinerado almacenado en Mercurio caído para intercambiar su destino de ser asaltado por un fantasma de Montsouris. Había logrado escapar de un estado en el que ni siquiera podía luchar, y el ataque no se repitió. Mercurio caído podía apuñalar a otros o a Lumière mismo, reemplazando un destino no deseado. Fue encendido, reviviendo la agonía de luchar contra la bestia ardiente. Preparado para el asalto, Lumière rodó debajo de la cama. Golpeando contra el piso, giró una y otra vez para sofocar las llamas que lo consumían. Después de un tiempo, no estaba claro si la estrategia de Lumière había funcionado, si el fuego provocado por el intercambio de destinos se había agotado o si era una combinación de ambos, pero ya no estaba consumido por el infierno escarlata. Sin embargo, su ropa estaba hecha jirones y su cuerpo estaba marcado con quemaduras carbonizadas. Su nariz se tambaleaba al borde del desprendimiento y su cabello chamuscado despedía un olor a quemado. Para una persona ordinaria o la mayoría de los trascendentes de secuencia baja, esta era una lesión más allá de la resucitación, la muerte era el único resultado. Lumière se esforzó por mantener los ojos abiertos y enfocados, luchando contra el impulso de desmayarse. A medida que pasaba el tiempo, sintió que su vida se desvanecía rápidamente. Se aferró a la conciencia, jadeando en busca de aire. Después de un periodo indeterminado, Lumière finalmente escuchó el repiqueteo espeluznantemente hermoso de una campana. Clang. 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 La campana dio las 6 de la mañana, hora de Trie, y su tañido resonó a través de la calle Anarquía y más allá. Los primeros rayos de luz del amanecer se deslizaron sobre el horizonte. Lumière se puso en alerta, su dolor desapareció repentinamente. Su cuerpo y mente se habían restablecido por completo. ¡Uf! Lumière exhaló aliviado y se puso de pie. Bajó la mirada hacia los harapos destrozados de su camisa de lino antes impecable y sus pantalones oscuros. Su piel había vuelto a la normalidad. Ya con problemas financieros, no pudo evitar suspirar. Necesitaba ropa nueva, un gasto fresco. Aún así, había logrado sobrevivir al ataque inicial del fantasma de Montsouris. Esto probablemente era un primer hito en los anales de su oscura leyenda. Por lo que parece, no es una maldición. Lumière se cambió a ropa fresca y entró al cuarto de baño para echarse agua fría del grifo en la cara. Al mirarse en el espejo, notó que parte de su cabello se había cortado y que el tinte dorado se había desvanecido en algunos lugares. Estos cambios externos no podían restablecerse. Después de asearse, Lumière regresó a la habitación 207 y se sobresaltó al encontrar otra carta esperándolo. El trozo de papel doblado yacía inocuamente sobre la mesa de madera. Lumière murmuró para sí mismo, ¿no es demasiado temprano para una respuesta? ¿No dormiste tampoco anoche? ¿Acabas de llegar a casa? Con un movimiento de cabeza, Lumière tomó la respuesta del mago y la desdobló. La caligrafía era desordenada, pero apenas pudo distinguir que pertenecía a una mujer. Excelente trabajo. Interactúa más con el Sr. K y exhibe tu lado salvaje y fanático hasta que te convierta y te haga una invitación a su organización. El fantasma de Montsouris no es una maldición. Hay 3 soluciones para tu situación actual. Primero, muere antes que él. Y usa la corrupción dentro de ti para destruirlo y vengar a los caídos. Segundo, intercambia tu destino de encontrar al fantasma de Montsouris con tu daga. ¿Nunca has considerado usar esa hoja en ti mismo? Tercero, refúgiate en una catedral particular de una iglesia determinada y nunca dejes su santuario. Capítulo 126. En busca de presas. Lumière escaneó rápidamente el mensaje de Madame Maga, memorizando los puntos esenciales. Era evidente que la primera y tercera solución al dilema del fantasma de Montsouris eran bromas.
La única opción viable era la segunda, usar mercurio caído para intercambiar su destino de encontrar al fantasma de Montsouris. Con toda honestidad, Lumián no había considerado apuñalarse con mercurio caído para cambiar proactivamente su destino. Solo cuando estaba acorralado por el fantasma de Montsouris, balanceándose al borde de la muerte, esta estrategia desesperada surgió en su mente. El tiempo era esencial, y Lumián tenía que actuar rápido. Apenas había logrado intercambiar su destino de ser atacado por el fantasma de Montsouris, no evitarlo por completo. Había escapado por poco de la primera crisis, pero aún permanecía bajo la sombra de la muerte. Dada la opción, Lumián todavía habría optado por intercambiar el destino de ser atacado por el fantasma de Montsouris en lugar de simplemente encontrarse con uno. El ataque ya había ocurrido, y no podía estar seguro de que cesaría con un simple intercambio de destino. Necesitaba el plan más confiable para salvarse. En términos más simples, ¿qué pasa si el fantasma de Montsouris lo mataba y se daba cuenta de que nunca lo había conocido y había atacado a la persona equivocada? Necesito encontrar a alguien para intercambiar el destino almacenado en mercurio caído por uno mejor. Entonces, me prepararé a fondo y, cuando esté listo, me apuñalaré para completar el intercambio. Sellaré el encuentro con el fantasma de Montsouris dentro de mercurio caído. Lumián combinó su experiencia con el consejo de Madame Maga y rápidamente ideó una forma de escapar de su situación. Cuando llegara el momento, mercurio caído, también conocida como la hoja maldita, haría que quien fuera apuñalado sufriera el destino de que muriera toda su familia, incluido él mismo. La desventaja era el tiempo que tomaría para que el efecto ocurriera. Lumián sacó a mercurio caído de su cintura, observando la hoja envuelta en tela negra. Sintió el potencial del arma brillante más agudamente que nunca. Consideró seriamente encontrar expertos para reparar a mercurio caído. De lo contrario, la daga encantada solo duraría hasta fin de año. Quizás la reunión brillante del Sr. K podría proporcionar los recursos que necesitaba. Mi sospecha es correcta. La intención de Madame Maga para que me encuentre con Ostatrul es usarlo para asistir a la reunión del Sr. K y unirme a la organización secreta detrás de ella. Lumián se puso un sombrero de ala ancha y una camisa negra parecida a un atuendo formal antes de salir de la habitación 207 y bajar las escaleras. Como cazador, necesitaba comenzar su búsqueda de presas. Al salir del albergue del Coq Doré, Lumián vio a Charlie sentado en la escalinata de 3 pisos que conducía a la calle. Pálido, miraba al cielo, melancólico, con un cigarrillo encendido en la mano derecha. ¿Qué te pasa?, preguntó Lumián, sentándose casualmente junto a Charlie. Charlie no miró hacia atrás. Inhaló de su cigarrillo y suspiró. Siento que he perdido mi alma. Se ha ido. Llevaba una camisa blanca, un chaleco rojo y una chaqueta negra sobre su brazo izquierdo, un uniforme de hotel. Lumián sonrió y fue directo al grano. ¿Dormiste con esa mujer mayor? Charlie se volvió hacia Lumián y enfatizó, por favor llámala Madame. Solo tiene 50 años. Dio otra calada y exhaló un anillo de humo. ¿Sabías? Me dio un collar de diamantes que vale al menos 1500 Belle d'Or. No pude resistirme. Era tan deslumbrante y seductora que fue directo a mi corazón. Directo a tu cama más bien, corrigió Lumián con una risita. Charlie sonrió tímidamente. Madame Alice también es cautivadora. Es todo un logro mantener su elegancia a su edad. Mencionó que se quedará en Trie durante 6 meses y puede ofrecerme 500 Belle d'Or al mes. Mientras hablaba, la voz de Charlie se volvió sombría y sus ojos adquirieron un matiz melancólico. Justo cuando Lumián pensó que Charlie suspiraría por su alma perdida, se le escapó un largo suspiro. ¿Por qué solo puede quedarse medio año? Lumián dio una palmada en el hombro de Charlie, diciendo con sinceridad, cuídate. Los párpados de Charlie temblaron. Se necesita moderación. Madame Alice es demasiado entusiasta. Anoche estaba tan agotado que ni siquiera tuve ese hermoso sueño. Lumián se rió y dijo, mencionaste abiertamente haber obtenido un collar de diamantes valorado en 1.500 Belle d'Or. En la calle Anarquía, eso es suficiente riqueza para volver loca a mucha gente. ¿No tienes miedo de que te lo robe? Charlie se rió. Tenía que compartirlo con alguien o me sentiría fatal. Me he dado cuenta de que no pareces tener problemas de dinero.
Incluso eres bastante generoso. No cometerías un crimen por meras 1000 o 2000 Beryl d'or. Lumián sonrió burlonamente, replicando, ¿hay alguna posibilidad de que esté fingiendo no tener falta de dinero para atraer a alguien como tú a bajar la guardia? La expresión de Charlie se congeló cuando el cigarrillo moribundo casi le quemó los dedos. Lumián cambió de tema, preguntando casualmente, ¿hay alguien a quien desprecies tanto que pienses que se merece morir? Charlie apagó su cigarrillo en los escalones de piedra, desconcertado. ¿Por qué lo preguntas? Tenía la intención de guardar la colilla apagada en el bolsillo, pero finalmente decidió tirarla. Un vagabundo cercano se abalanzó, agarrando el cigarrillo aún caliente y dando unas cuantas caladas. Sin esperar la respuesta de Lumián, Charlie continuó, la persona que más desprecio es nuestro jefe de servicio. No tienes idea de lo detestable que es. Jaja, nunca he pensado en desearle la muerte, pero solo deseo poder encapucharle la cara y golpearlo un día. No creo que mucha gente realmente merezca morir. Uno es el barón Brignais, el líder de la mafia Savoy del distrito del mercado. Se colude con prestamistas, llevando a muchos a la bancarrota. Un amigo mío saltó de un edificio en un acto desesperado. Pero, ¿qué logró con eso? Su hijo desapareció misteriosamente y su hija fue obligada a entrar en Salle de Valbrise. Aunque se supone que solo debe cantar, en realidad, bueno. Así es. Si tuvo el coraje de suicidarse, porque no pensó en una forma de matar al barón Brignais y a los demás, asintió ligeramente Lumián. Charlie miró fijamente a Lumián, sorprendido. Tus pensamientos son un poco extremos. Agregó, la segunda persona que merece la muerte es Margot, líder de la mafia Punta Venenosa. Manipula a la gente para que estafen a mujeres recién llegadas a Trie. Después de desangrarlas, las obliga a prostituirse. Así es como terminó la señorita Isens en la habitación 8 del cuarto piso del motel. La mayor parte del dinero que gana se lo queda Margot. Ha intentado escapar varias veces, pero la han golpeado casi hasta matarla antes de que pudiera salir de la calle Anarquía. El distrito del mercado tiene bastantes mafias. No es de extrañar que sea caótico por la noche. Lumián miró a Charlie y dijo, parece que simpatizas con la señorita Isens. Charlie se irguió con orgullo. Los verdaderos caballeros inticianos simpatizan con las damas en situaciones trágicas y ofrecen ayuda cuando corresponde. Lumián asintió lacónicamente. ¿Sabes dónde vive Margot? No lo sé, negó Charlie con la cabeza. Pero frecuenta el motel por las tardes, extorsionando dinero a la señorita Isens. Si escuchas a una mujer llorando, gritando y maldiciendo en el cuarto piso, ese es Margot y sus matones. Lumián asintió pensativo y preguntó, ¿quién más crees que merece morir? Charlie consideró por un momento y respondió con una mueca retorcida, Monete, ese isleño. Me estafó 10 Beryl d'or. ¿Puedes creerlo? Había estado desempleado durante algún tiempo y aún no encontraba un nuevo trabajo. Ese era mi último ahorro. Casi muero de hambre por su culpa. ¿Dónde vive?, preguntó Lumián con naturalidad. Al principio se estaba quedando en el motel. Pero después de estafarme, se mudó. No sé a dónde fue. La ira de Charlie se encendió mientras hablaba. Yo estaba esperando para que me consiguiera un trabajo. Una vez que se había calmado, Charlie miró a Lumián con suspicacia. ¿Por qué tienes el cabello diferente? Había mechas de diferentes longitudes, oro mezclado con negro. ¿No crees que es bastante estiloso?, preguntó Lumián con sinceridad. Charlie resopló, con expresión dudosa. Su experiencia con el instrumento idiota le hizo cuestionar instintivamente las intenciones de Lumián en tales asuntos. Después de unos momentos, Charlie miró a los vendedores ambulantes y agitó la mano. Tengo que ir al hotel. Te veo esta noche. Lumián se quedó en los escalones de piedra frente al hotel, saludando con la mano la figura que se alejaba de Charlie. Esa tarde, Lumián tomó un carruaje público hacia el barrio del Jardín Botánico. Después de caminar más de 300 metros, llegó a la cafetería Mason. La cafetería ocupaba la planta baja de un edificio beige de 4 pisos cerca del Jardín Botánico. Plantas verdes se enredaban alrededor del exterior del edificio. Las tiendas de la planta baja estaban situadas aproximadamente a 1 metro de distancia, con pilares que sostenían un paso elevado exterior para los peatones.
La cafetería Mason presumía de paredes verde oscuro y grandes ventanas. La luz del sol entraba a raudales a través del cristal, iluminando las mesas y sillas de afuera. Lumian, vestido con un traje oscuro y un sombrero de ala ancha, entró en la cafetería. Lo primero que notó fueron las intrincadas esculturas de plantas en la pared, intercaladas con frases inticianas. ¿Quién tiene el poder supremo en el país? ¿El presidente o el parlamento? Es una cafetería. ¿Quién tiene la última palabra en un caso legal? ¿La Corte Suprema? Es una cafetería. ¿Quién es la autoridad en literatura? ¿El Instituto Inticiano o el Diario de los Debates? No, es una cafetería, siempre una cafetería, 1, adaptado del capítulo de apertura de Histoire insolite des cafés parisiens, que se utilizó en una bibliografía de principios del siglo XXI. El texto original era demasiado extenso, por lo que se ha condensado. Capítulo 127 Cafetería. Lumian no pudo evitar sonreír cuando vio el eslogan en la pared. Le recordó algo que Aurora había dicho una vez: en Trie, las cafeterías tienen un estatus único. Es el lugar de nacimiento de los disturbios, el santuario de las conspiraciones y el manantial de los escándalos. A lo largo de la historia inticiana, innumerables disturbios se habían desatado en cafeterías, y en ellos se habían gestado incontables obras literarias y luchas políticas. A diferencia del vecino reino de Loen, Intis tenía sus propios clubes privados, pero eran bastante exclusivos o de alta gama, con acceso limitado. Fueran antiguos nobles, actuales miembros del Parlamento, altos funcionarios del gobierno, financieros, banqueros, industriales, autores de renombre, editores de periódicos, generales militares o profesores universitarios, a todos les gustaba frecuentar diferentes cafeterías para entablar animadas conversaciones, mostrando un lado más accesible ante el público. Después de todo, el eslogan político y la imagen de la República se construyeron sobre la base de la libertad, igualdad y fraternidad. Naturalmente, las cafeterías frecuentadas por diversos estratos sociales eran muy diferentes, a menudo distinguidos por su ubicación, precio y estilo. Así que, cuando Lumian oyó de Charlie que Laurent había utilizado a su madre, la señora Lacassan, para buscar oportunidades en cafeterías de lujo, no se sorprendió ni se extrañó. Mucha gente hacía esto, a menudo convirtiéndose en arquetipos para los novelistas, pero solo unos pocos tenían éxito. Al mismo tiempo, los banquetes y salones estaban muy de moda en Trie. Si algún miembro de la alta sociedad no organizaba un salón una vez al mes, los demás asumirían que algo le había ocurrido a su familia o que una crisis financiera había puesto en peligro su futuro político. A Aurora, que claramente adoraba esta metrópoli, se mantenía alejada en parte porque los artistas como autores, poetas, pintores y escultores parecían mariposas domesticadas, revoloteando por los salones de diversos políticos, financieros y funcionarios. Parecía que solo al obtener su aprobación podría realizarse el valor de su obra. La amalgama de salones y cafeterías suplantó la mayoría de las funciones del club. En este sistema, las tabernas, cervecerías, salas de baile y cafeterías compartían similitudes, pero estos últimos tenían un significado mucho mayor, inclinándose más hacia las clases altas. Al ver entrar a un cliente, una empleada con un vestido gris blanquecino lo saludó con una sonrisa. ¿Tiene asiento favorito o viene a reunirse con un amigo? Lumian asintió. La cabina D. La empleada lo llevó a un rincón apartado. Junto a una ventana, podía ver un exuberante jardín botánico lleno de árboles. ¿Qué le gustaría tomar?, preguntó la empleada mientras le presentaba una carta de vinos de color marrón. Lumian la abrió, momentáneamente sorprendido por la deslumbrante variedad de opciones. Café Fermo, Café Highland, Expreso Rem. Té negro Cibe, té negro Marqués, té negro Balam Oeste. Refresco de frutas, cóctel frangipani, limonada de ámbar, aceite sagrado de Venus. Vino de verano, kirsch, rocío de rosa, espíritu de nuez, vino de naranja y limón, espíritu de cereza. Absenta, absenta de hinojo, ginebra, curazao amargo, brandy de manzana, brandy de orujo de uva. Dulce vino, amor perfecto, crema bárbara, rosa chiquita, piro oeste. Considerando que tenía una cita con el psicólogo más tarde, ni el alcohol ni el café parecían apropiados. Lumian pensó por un momento y dijo, limonada de ámbar. ¿4 licks?, preguntó la empleada.
¿Necesita pastel, pan u otra comida? De momento no. Decidiré cuando llegue mi amiga. Lumian observó el entorno de la cafetería Messen y notó la ausencia de clientes en ese momento. La hora del almuerzo había terminado a las 2:30 de la tarde, dejando más de una hora antes de la hora del té. Pronto, la empleada regresó con una bandeja, colocando un vaso lleno de un líquido incoloro y algunos limones en la mesa. Lumian miró el asiento vacío frente a él, tomó su taza y le dio un sorbo. Un dulce y elegante aroma llenó sus fosas nasales, y el refrescante sabor agrio lo vigorizó. A medida que pasaban los minutos, Lumian notó que el reloj de pared se acercaba a las 3:30 de la tarde. No pudo evitar mirar hacia la entrada de la cafetería. La zona estaba adornada con plantas verdes, pero no entraban clientes. Justo cuando Lumian desvió la mirada con decepción, se oyó una suave voz femenina desde el reservado detrás de él. «Ya estoy aquí». «Buenas tardes, señor Lumian Lee». Lumian supuso que la mujer no quería una conversación cara a cara, así que no se dio la vuelta. Bajó la voz y preguntó cortésmente, «Buenas tardes. ¿Cómo debo dirigirme a usted? ¿Puede oír mi voz suave?» «No hay problema», respondió la suave voz femenina. «Puede llamarme Susie». «Hola, Madame Susie». Por alguna razón, Lumian se sintió relativamente tranquilo frente a esta psicóloga. Su hábito usual de comentarios internos se disipó. Una familiar inquietud lo invadió un segundo después. «¿Qué pasa?», preguntó Susie suavemente, sentada detrás de él. Lumian reflexionó durante 2 segundos y no ocultó sus sentimientos. «Estoy un poco incómodo». «Es una sensación extraña pero familiar». «Sí, debo haber experimentado algo similar cuando conocí a un agente de información ayer». Susie habló rápidamente, en tono de disculpa, «Lo siento, estoy acostumbrada a leer tus pensamientos. Eso podría estar causando tu malestar. Tu cuerpo está infusionado con una corrupción intensa y se encuentra en un delicado equilibrio. La más mínima perturbación desencadena una reacción. En otras palabras, eres muy sensible a influencias ocultas e invisibles, superando a los villanes de la misma secuencia o superior». «Así que es eso», Lumian no se enojó. En su opinión, un psicólogo necesitaba leer los pensamientos para un tratamiento efectivo. ¿Confiar solo en las palabras? Entonces frunció el ceño. ¿Anthony Reed también estaba leyendo mis pensamientos en ese momento? Me refiero al agente de información. Lo sé, entendió Susie. ¿De dónde vino Anthony Reed? ¿A qué se dedicaba antes de convertirse en agente de información? Tenía acento de la costa oeste de Mitsaside, un soldado retirado, relató Lumian. Después de un breve silencio, Susie dijo, «Si realmente es de la costa oeste de Mitsaside, es perfectamente posible que sea un villante del Camino del Espectador». El Camino del Espectador. Lumian había leído sobre él en el cuaderno brujo de Aurora, pero ella solo sabía que su secuencia 9 correspondiente se llamaba Espectador. Poseía notables habilidades de observación, descifrando los pensamientos verdaderos de sutiles expresiones y lenguaje corporal. Así que una secuencia por encima del camino del espectador es un psicólogo. Cuando este pensamiento cruzó la mente de Lumian, lo oyó corregir por parte de Susie. «Es psiquiatra». «Eso suena más tranquilizador», sonrió Lumian. ¿De qué secuencia es Anthony Reed? Después de conocer el camino del otro, sintió que Anthony Reed debería haberlo reconocido y percibido su ansiedad, preocupación e intentos de intimidación. «Según tu descripción, tiene al menos la secuencia 8, concluyó Susie. Lumian sonrió burlonamente. «Si realmente es un psiquiatra, eso es interesante. Ni siquiera trató las secuelas de su trauma en el campo de batalla. No es inusual. Cuando un psiquiatra sufre un trauma psicológico grave, es increíblemente difícil que se recupere solo. A menudo necesitan la ayuda de otro psiquiatra, y tratar a un psiquiatra es mucho más arriesgado que lo habitual. Un paso en falso puede resultar en la infección de la enfermedad mental del paciente», explicó Susie sucintamente. A medida que la conversación cambiaba y el ambiente se aligeraba, Lumian se relajó gradualmente, sin sentirse incómodo ni ansioso. Tomó la iniciativa de decir, «¿Empezamos con el tratamiento?» «Hablar es parte del tratamiento», la suave voz de Susie insinuó una sonrisa.
Al darse cuenta de que la primera etapa del tratamiento era simplemente una conversación, Lumian se sintió más aliviado. Se reclinó contra el tabique del reservado y preguntó, desconcertado, sé que fue un sueño, pero hay muchos detalles que no puedo comprender. Siendo mi sueño, ¿cómo puedo conocer las diversas habilidades de los 3 investigadores oficiales? ¿Por qué estoy tan familiarizado con las habilidades únicas del padre, el pastor y compañía? El tono de Susie era cálido cuando respondió, los 3 investigadores oficiales fueron atraídos a la fuerza a tu sueño. Es como si su subconsciente se acercara al tuyo, en un estado semiabierto. Participarían activamente en el sueño, revelando todo tipo de información que conocen. Incluso si solo piensan en ello, tu subconsciente puede detectarlo. En otras palabras, con la participación de Ryan, Lie y Valentine, ciertas partes del sueño se crean a través de la interacción. Sus respuestas son una creación colectiva de mi subconsciente y el de ellos, adhiriéndose a reglas no escritas. Lumian consideró esto mientras reflexionaba sobre preguntas previamente sin resolver. La voz de Susie se mantuvo firme mientras continuaba, debes tener alguna sospecha sobre por qué sabes las habilidades de los seguidores del dios maligno, ¿verdad? Pero simplemente no quieres enfrentarte a ellas, ¿no? Ante esto, los párpados de Lumian se contrajeron involuntariamente. Según la información que me proporcionó Madame Maga, la mayoría de las habilidades de Guillaume Bennett y Pierre Berry provienen de la secuencia del dios maligno, contratante. Así que es imposible predecir sus habilidades de antemano. Depende de con qué criatura hayan firmado un contrato. Susie analizó con suavidad. En otras palabras, podemos descartar la posibilidad de que tu subconsciente haya obtenido el conocimiento correspondiente de la corrupción del sello. Sin una base de conocimiento, no podrías imaginar esas habilidades, no son imaginarias. El tono de la mujer se volvió repentinamente grave. Claramente, en algún momento antes de que Cordu fuera destruido, viste a Guillaume Bennett, Pierre Berry y otros usar sus habilidades. Además, en ese momento no fuiste dañado ni traumatizado. De lo contrario, se habría manifestado en el sueño. Del análisis del sueño, lo que realmente te dejó una cicatriz fueron las acciones de Poalis y compañía. ¿Cómo crees que presenciaste a esos seguidores del dios maligno usando sus poderes? Las palabras de Susie eran como flechas afiladas que atravesaban los recuerdos de Lumian, haciendo tambalear la resistente barrera. La cara de Lumian se retorció levemente. En medio de un dolor atroz, vio imágenes surgir de las profundidades de sus recuerdos. Era el 3er piso del castillo del administrador. Las paredes estaban adornadas con rostros pálidos y translúcidos, pero los combatientes ya no eran Ryan, Lie y Valentine. En cambio, eran Guillaume Bennett, Pierre Berry y Sybil Berry. Capítulo 128 en el sueño. Flores rojas como la sangre florecían en las enredaderas negras como la brea que colgaban del techo, sellando el 3er piso del castillo. Guillaume Bennett, Pierre Berry y Sybil Berry luchaban contra la matrona y sus cómplices mientras se abalanzaban hacia la torre. Una serie de escenas fragmentadas atravesaron la mente de Lumian. En una torre llena de infantes con garras de ave, el invisible Guillaume Bennett tocó el hombro de la matrona con la ayuda del pastor Pierre Berry. La matrona explotó como si le hubieran plantado una bomba dentro. Aunque Sybil Berry había sido asesinada por la doncella, renació en el cuerpo de la otra mujer y tomó el control de este. Flotando en el aire, Louis Lund dio a luz a un niño en la habitación. Imperturbable, Louis Lund se unió al administrador B. Ost para someter al pastor Pierre Berry. En el yermo que conduce a lo profundo de las montañas, el padre y Guillaume Bennett fueron rodeados por incontables muertos vivientes con túnicas de lino. El rostro de Lumian se retorció de dolor. Estos recuerdos se sentían como un arma afilada que le atravesaba el alma. Extraerlos haría más daño, haciéndolo resistir instintivamente a recordarlos más. Finalmente, las escenas se desvanecieron y Lumian jadeó pesadamente. ¿Cómo estuvo? ¿Encontraste algo? La voz de Susie era gentil, como si preguntara sobre el desayuno de hoy. Lumian reflexionó y respondió, recuerdo la batalla entre el padre y los subordinados de Madame Poalis. La escena era caótica y fragmentada. A veces, siento que estoy observando en persona y, a veces, desde lejos a través de ciertos medios. Esto lo dejó profundamente desconcertado sobre su posición y papel en estos eventos.
A veces, parecía ser parte de los dos grupos, involucrado en el conflicto. Otras veces, parecía ser un mero espectador, desconectado de cualquiera de los dos bandos. Susie preguntó, guiándolo, además de eso, ¿hay algo más que no entiendas sobre la situación en tu memoria? Lumián dijo mientras recordaba, no creo haber visto a Madame Poalis. Solo apareció cuando el padre estaba rodeado por una horda de muertos vivientes en el yermo. El padre y sus aliados parecían agotados después de lidiar con Louis Lund, Cathy, B. Ost, la matrona y los subordinados de Madame Poalis. Si Madame Poalis se hubiera unido, no creo que pudieran haber ganado. ¿Por qué Madame Poalis voluntariamente renunció y dejó Cordu sin detener al padre y sus aliados? No voluntariamente, sino forzada a irse, corrigió Susie. El ritual en tu sueño para enviar lejos a la elfa de la primavera debería tratarse de enviar lejos a Poalis. La elfa de la primavera simboliza una buena cosecha, el final de un duro invierno y el brote de una nueva vida. Es muy similar a las habilidades mostradas por el grupo de Poalis. Eso es aún más extraño, la voz de Lumián se llenó de dolor mientras apretaba los puños, sintiéndose incapaz de recordar más. Susie dijo con gentileza, si no quieres recordar, no lo hagas. Recuperar todos tus recuerdos no es algo que se pueda lograr en una sesión de terapia. Tómate tu tiempo. No hay apuro. Uf. Lumián exhaló lentamente un suspiro de alivio, relajando su cuerpo. Después de haberse calmado durante casi un minuto, Susie dijo, puedes dormir y ver si puedes encontrar más respuestas en tus sueños. Al principio, la voz de la psiquiatra era gentil en los oídos de Lumián, pero luego se volvió cada vez más etérea, como si se hubiera alejado y entrado en otro mundo. Sus párpados se hicieron cada vez más pesados hasta que finalmente se cerraron. Los ojos de Lumián se abrieron de golpe ante el familiar techo sobre él. Se levantó de un salto, observando la silla reclinable, la mesa de madera junto a la ventana, la pequeña estantería y el armario con su espejo de cuerpo entero. Esta era su habitación, su hogar en Cordu. Durante unos segundos, Lumián miró en blanco antes de salir disparado de la cama y correr fuera de la habitación. Abrió de golpe la puerta del dormitorio de Aurora y encontró el escritorio lleno de manuscritos, papeles, plumas fuente, botellas de tinta y otros artículos, tal como lo recordaba. Notó que la silla con la almohada estaba vacía. Su mirada se desplazó hacia la cama desocupada antes de retraerse lentamente. En silencio, cerró la puerta y se dirigió a la siguiente habitación. Tampoco lo esperaba ninguna figura familiar en el estudio. Lumián bajó corriendo las escaleras. Atravesó el pueblo de Cordu, llegando a la entrada de la Catedral del Eterno Sol Ardiente. Ningún aldeano cruzó su camino. Cada casa estaba inquietantemente en silencio. Mirando hacia arriba la cúpula con forma de cebolla, Lumián entró en la catedral. El altar había sido alterado, adornado con tulipanes, lilas y otras flores. Un símbolo de espina negra estaba grabado en él, aparentemente con líquido fluyendo sobre su superficie. Aún así, no había nadie aquí. Lumián registró la habitación del padre antes de dirigirse al sótano. Montones de huesos y pieles de oveja yacían alrededor, tal como en su sueño anterior, pero el altar en el medio permanecía intacto. Lo examinó con cautela, pero no sintió ninguna sensación ardiente en su pecho. Al darse cuenta de que esto era un sueño, el poder que representaba el pasado, el presente y el futuro parecía haber desaparecido. Sin haber obtenido nada, Lumián se paró junto al altar subterráneo, sumido en sus pensamientos. Luego salió corriendo por las escaleras, por la puerta lateral y hacia el cementerio cercano. Guiado por los recuerdos de su sueño anterior, rápidamente localizó la tumba donde había volado el búho. Agachándose, empujó la losa de piedra que sellaba la entrada. Sin vacilar, Lumián descendió por las escaleras, atravesó el pasillo y encontró el ataúd negro en la tumba sombría. No había ningún búho presente, ni otro Lumián. Solo la tenue luz que se filtraba desde el exterior iluminaba la escena. Aturdido, Lumián dirigió su atención al ataúd negro. La tapa ya se había deslizado hacia un lado, revelando su contenido. Vacilando por un momento, Lumián recordó cómo Aurora casi había perdido el control en su sueño cuando espió el cadáver del brujo muerto en el ataúd. 2 o 3 segundos después, sus pasos sin expresión lo llevaron hacia adelante, acercándose al ataúd negro. Dirigió su mirada al interior.
Un cadáver apareció rápidamente ante sus ojos. Con el cabello dorado cayendo a los lados y los ojos fuertemente cerrados, el pálido rostro blanco del cadáver estaba adornado con un vestido azul claro. Era Aurora. Aurora yacía en el ataúd del brujo muerto. Las pupilas de Lumián se dilataron, su rostro se contrajo con horror. La escena ante él se fracturó, desmoronándose centímetro a centímetro. Los ojos de Lumián se abrieron de golpe, su expresión una mezcla de desconcierto y temor. ¿Qué viste?, resonó la voz de Susie en sus oídos. Lumián respondió con tono distante, vi a Aurora acostada en el ataúd del brujo fallecido. ¿Cómo puede ser esto? Susie lo tranquilizó, esto es más simbólico. Considera esto, no hay una leyenda real del brujo y, en el sueño, la historia que tu subconsciente creó transformó tu hogar y el de Aurora en la antigua residencia del brujo. Aurora no sabe nada sobre esto o la leyenda. Su pérdida de control fue porque quería ver claramente el cadáver del brujo en el ataúd. Entonces, el brujo que murió en la leyenda representa a Aurora. ¿Qué simboliza el búho? ¿Qué significa toda la historia? Las preguntas inundaron la mente de Lumián, cada una como una cuchilla afilada desgarrando su cabeza. Lumián instintivamente se llevó las manos a la cabeza para sujetársela. Es posible que necesites recuperar más recuerdos antes de poder analizarlo. Además, a veces existen múltiples capas de simbolismo en un estado mixto, dijo Susie con suavidad. Es suficiente para el tratamiento de hoy. Tu subconsciente ya se está resistiendo. Continuar podría tener un efecto contraproducente y dañar tu estado mental. ¿Te gustaría la segunda sesión de tratamiento en 2 semanas o un mes? Lumián no dudó. 2 semanas a partir de ahora. Susie hizo una pausa de unos segundos antes de añadir, por último, debo recordarte que tienes una fuerte tendencia a la autodestrucción. ¿Autodestrucción? Lumián repitió las palabras, con la expresión inalterada. La voz de Susie volvió a transmitir calidez. Entiendo por qué sucedió esto, y no quiero eliminarlo por la fuerza. A menos que estés dispuesto a dejarme borrar todos los recuerdos que son la raíz del problema, cada tratamiento solo aliviará, no erradicará. Solo quiero recordarte que Aurora ama vivir y la vida. Tiene muchos deseos sin cumplir. Quiere verte asistir a la universidad. Quiere viajar a Trie como una persona común por un tiempo. Quiere encontrar pistas sobre su hogar. Quiere resolver sus problemas con sus padres. Quiere saborear todas las delicias de Trie, todos los conciertos y vivir cada exposición de arte. Ella está a un paso de la muerte completa. Si tuviera conciencia, no creo que se rindiera. Es como alguien que ha caído a un abismo, aferrándose al borde del acantilado con una mano. Si incluso tú te rindes, nadie la levantará de nuevo. La expresión de Lumián cambió, pero no podía mostrar ninguna emoción definida. Parecía que había olvidado cómo sonreír o llorar. Susie no lo presionó para que respondiera. Suspiró suavemente y dijo, muchas veces, reprimir el dolor y la desesperación no es útil. Los humanos necesitan desahogarse y aliviar el estrés. Muy bien, eso es todo por hoy. Nos veremos de nuevo para el segundo tratamiento, a la misma hora en 2 semanas. Lumián cerró los ojos. Gracias, Madame Susie. Susie no respondió, como si ya se hubiera ido. Después de más de 10 segundos, Lumián exhaló lentamente y abrió los ojos. Instintivamente echó un vistazo afuera de la cafetería Messen y vio a una Golden Retriever con una pequeña bolsa marrón desapareciendo por la esquina. Una figura femenina parecía estar al lado del perro. Lumián se demoró otros 10 minutos antes de terminar la limonada de ámbar restante. Salió de la cafetería Mason y se dirigió a la parada de carruaje público más cercana. Se detuvo un carruaje verde de 2 pisos, invitando a los pasajeros a abordar. Lumián pagó 30 copets y encontró un asiento junto a la ventana, con la mirada perdida. Entérate de todas las novedades. Solo 11 copets cada uno, gritó un niño con ropa vieja que se acercó a la ventana, blandiendo un montón de periódicos en la mano. Autodestrucción, vivir, autodestrucción, vivir. La mente de Lumián repetía las palabras de la psiquiatra. Se sentía como un cadáver andante, ajeno al repartidor. De repente, notó el título del periódico, novela semanal. Es cierto, es domingo. Lumián volvió a la realidad.
Le entregó al niño 2 monedas de cobre de 5 copets y una de 1 copet, abrió la ventana y agarró un ejemplar de novela semanal. Al desdoblar el periódico, Lumián comenzó a leer, iluminado por la brillante luz del sol que entraba por la ventana. Mientras el carruaje avanzaba lentamente, un mensaje llamó la atención de Lumián: noticia, nuestra eterna amiga, la renombrada autora superventas, Aurora Lee, ha sido confirmada por nuestro equipo editorial como fallecida en un accidente en abril. La mirada de Lumián se congeló, sus manos temblando. De repente, bajó la cabeza, levantó el periódico y se cubrió la cara con él. Una marca húmeda se materializó en la superficie del periódico bajo el sol de la tarde. Aparecieron más y más marcas húmedas, fusionándose en una salpicadura. Capítulo 129. Vecino. Calle Anarquía, albergue del Coctoré, habitación 207. Lumián arrojó el periódico arrugado sobre la mesa y se desplomó en la cama. Después de unos momentos, se derrumbó sobre el colchón. El agotamiento recorría sus venas, haciendo casi imposible resistir el impulso de dormir. Reiniciaba su cuerpo y estado mental cada día, pero nunca su mente. Demasiado cansado para molestarse en desvestirse, se quitó los zapatos de cuero y cerró los ojos. Lumián durmió profundamente, sin sueños. El acre olor a azufre lo despertó de su sueño. El sol todavía se estaba poniendo fuera de la ventana. Lumián giró la cabeza para mirar la ventana de vidrio, teñida de un matiz dorado rojizo, y susurró sarcásticamente: podría ser que haya dormido un día y una noche. Estaba claro que era imposible, siempre se despertaba automáticamente a las 6 de la mañana. Aunque el obituario había ayudado a desahogar la tristeza en su corazón, Lumián aún se sentía algo abatido. Sabía que el dolor no desaparecería simplemente, y el sufrimiento inevitablemente resurgiría. Tenía que mantener un estado mental estable y enfrentar sus emociones sin caer en la autodestrucción. En cuanto a las tendencias extremas, locas y autodestructivas, aceptó que eran inevitables, siempre que no fueran graves. Tengo que someterme a un tratamiento psiquiátrico regular en el futuro. De lo contrario, perderé completamente la cordura antes de completar mi venganza y encontrar una forma de revivir a Aurora. Lumián suspiró y se levantó de la cama. Volvió a tomar el arrugado novela semanal y estudió la noticia de la portada, buscando reavivar el familiar dolor en su corazón. Entonces, Lumián notó un problema. Este periódico era de la semana pasada. El repartidor le había vendido un periódico desactualizado. Imposible. Es imposible que un repartidor conserve una copia de un periódico que no se puede vender. Lumián frunció el ceño, encontrando esta extraña coincidencia inexplicable. Recordó cuidadosamente algo que la psiquiatra Susie había dicho: muchas veces, reprimir el dolor y la desesperación no es útil. Los humanos necesitan desahogarse y aliviar el estrés. De repente, Lumián lo entendió. Esto era parte de su tratamiento psiquiátrico. Madame Susie primero identificó mi inestable estado mental y fuertes tendencias autodestructivas. Luego, usó la esperanza de revivir a Aurora como una consejería inicial. Finalmente, mientras me revolcaba en mi dolor, arregló que el repartidor me entregara un obituario de hacía una semana. Destrozó mis defensas con hechos fríos y duros, permitiéndome liberar el dolor y la desesperación que había enterrado en lo profundo, reflexionó Lumián en silencio. Al darse cuenta de esto, se sintió agradecido por encontrarse con una psiquiatra altamente capacitada y profesional. Sin ella, escapar de su ciénaga mental habría sido casi imposible. Mientras la mirada de Lumián se desviaba, notó que unos pocos chinches entraban corriendo a su habitación. Su agudo sentido del olfato le dijo que en la habitación vecina se había encendido azufre para repeler a los chinches, pero los parásitos en su mayoría huyeron a otras partes. Lumián se rió al pensar que él y su vecino estaban inadvertidamente atacándose entre sí al atraer a los chinches hacia la habitación del otro. Se calzó los zapatos de cuero y salió de la habitación 207, dirigiéndose a la 206. En el segundo piso de albergue del Coctoré, ubicado en un callejón detrás de la calle Anarquía, un baño conectaba las habitaciones 201 a 204. Frente a la 204 estaba otro baño, con las habitaciones 205 a 208 del otro lado. Un balcón bastante grande adornaba ambos lados del pasillo, por lo que el tercer, cuarto y quinto piso tenían 10 habitaciones y 2 baños cada uno. Toc, toc, toc.
Lumián golpeó los nudillos contra la puerta de la habitación 206. ¿Quién es?, llamó una voz ligeramente azorada desde adentro. Soy de la habitación 207 de al lado, respondió Lumián con una sonrisa. Quiero conocer a mi vecino. Momentos después, la puerta crujió, revelando a un joven flaco ante Lumián. Apenas medía 1,7 metros, el hombre llevaba una camisa de lino descolorida y tirantes negros. Unos grandes anteojos de marco negro se posaban en su nariz, y su desordenado y grasiento cabello marrón parecía no haber sido lavado en días. Sus ojos marrones oscuros traicionaban su cautela. ¿En qué puedo ayudarte?, preguntó el hombre. Con una sonrisa, Lumián extendió su mano derecha. Estaré aquí por un tiempo, así que pensé que debería conocer a mis vecinos. ¿Cómo te llamas? El joven dudó antes de extender la mano y estrecharla de Lumián. Gabriel, ¿y el tuyo? Ciel. Lumián echó un vistazo a la habitación 206, fingiendo curiosidad. ¿Por qué estás quemando azufre ahora? Ya es hora de salir a buscar comida. Gabriel se ajustó las gafas y esbozó una sonrisa burlona. Soy dramaturgo y planeo escribir toda la noche. ¿Un autor?, preguntó Lumián levantando la mano hacia la barbilla, abandonando su plan de gastarle una broma a su vecino para romper el hielo. Gabriel aclaró, dramaturgo, en realidad. Me especializo en escribir obras para varios teatros. Suena impresionante, elogió Lumián con sinceridad. Admiro a la gente que puede escribir historias. Mi ídolo es una autora. Gabriel, halagado por los elogios y la expresión genuina de Lumián, se rascó el desordenado cabello marrón y suspiró. Este trabajo no es tan glamoroso como parece. Vertí mi corazón en mi último guión, que creo que rivaliza con los clásicos, pero ningún gerente de teatro le dará una oportunidad. Así que acepto pedidos de tabloides, gestando historias triviales para pagar el alquiler y evitar morir de hambre. Ahora mismo, me apresuro a terminar uno de esos manuscritos. Los editores solo quieren escenas subidas de tono con los personajes femeninos, eso es lo que anhelan sus lectores. Tal vez porque había tocado una vieja herida en su corazón, Gabriel sintió el impulso de compartir sus luchas. Lumián escuchó atentamente antes de responder con sinceridad. He leído muchas biografías y entrevistas de autores. La mayoría de ellos pasaron penurias, viviendo en hoteles baratos o áticos pequeños. Creo que encontrarás a alguien que aprecie tu trabajo y te ayude a convertirte en un renombrado dramaturgo. Gabriel se quitó las gafas y se frotó la cara. Solo eres la segunda persona que me anima. Todos los demás se burlan de mis sueños, acusándome de estar fuera de la realidad. Si no fuera por el hecho de que compartes una profesión similar a la de Aurora, también me habría burlado de ti. Y mi burla habría sido peor que la de ellos, pensó Lumián antes de preguntar con curiosidad, ¿quién fue la primera persona en alentarte? La señorita Serapine, de la habitación 309, respondió Gabriel, mirando hacia el techo. Es modelo de figura. No la he visto en unos días. Puede que se haya mudado. ¿La misma modelo de figura que mencionaron Rory y su esposa? Lumián asintió y extendió una invitación. ¿Qué tal una copa en el bar? Gabriel se sintió muy tentado, pero finalmente declinó. En otra ocasión. Tengo que entregar mi manuscrito mañana. De acuerdo. Lumián saludó y regresó a su habitación. Mirando hacia la ajetreada calle Anarquía desde la ventana, Lumián resolvió encontrar un restaurante y deleitarse con las delicias culinarias de Trie. En ese momento, un agudo grito femenino resonó desde arriba: «¡Bastardo! ¡Cerdo! Tu madre te engendró con un demonio». Los insultos se detuvieron abruptamente, como si hubieran sido silenciados por la fuerza. El corazón de Lumián latía aceleradamente mientras abría la ventana de golpe. Si te gustan tanto las mujeres, ¿por qué no vas con tu madre? Esta vez, Lumián ubicó la voz en el cuarto piso. ¿La señorita Isens, la que fue forzada a prostituirse? Recordó la descripción de Charlie. Eso también significaba que Margot, el líder de la mafia Punta Venenosa, había llegado con sus matones para cobrar lo que les debían. En la República Intis había dos tipos de prostitutas, las registradas en lugares como Rue de la Muraille y Rue de Breda, y las ilegales no registradas. Estas últimas, que no pagaban impuestos ni podían ejercer su oficio sin que las autoridades intervinieran,
superaban a las primeras por 10 o incluso 20 veces. Después de meditarlo un poco, Lumián se puso un traje oscuro y se situó entre las habitaciones 202 y 203. Una escalera conducía al siguiente piso. Sacó la colonia barata que había comprado en Bigorre, con la intención de verterla sobre los escalones de madera para que Margot y sus matones la pisaran al pasar. Sin saber cuándo llegaría el siguiente ataque del fantasma de Montsouris, Lumián estaba desesperado por encontrar a su presa y completar el intercambio de destinos. Después de un breve momento, abandonó la idea de verter directamente la colonia, optando en su lugar por un enfoque más discreto para evitar la detección de cualquier poder villante. Lumián aflojó la tapa y fingió que se le resbalaba torpemente la gruesa botella de vidrio de la mano. Con un sonido metálico, la botella de colonia golpeó el escalón inferior y se derramó un poco de líquido, llenando el aire con su penetrante fragancia. Lumián se agachó, fingiendo frustración, recogió la botella y volvió a enroscar la tapa. Untó la colonia derramada con la palma, frotándola contra su cuerpo para no desperdiciarla. Pronto, la mayor parte del líquido se había evaporado, y la brisa nocturna que entraba en el balcón se llevó el resto del aroma persistente. Solo entonces Lumián se retiró a la habitación 207. Se ocultó apoyándose contra el marco de la puerta mientras vigilaba la escalera. Después de más de 10 minutos, se oyeron pasos desde arriba. Para entonces, la colonia en el pasillo se había disipado significativamente. Un hombre delgado guiaba a otros 4 bajando por las escaleras. Con el cabello amarillo muy corto, ojos azules de un solo párpado, un prominente puente nasal, labios finos y tenues cicatrices en la cara. El hombre sospechoso de ser Margot llevaba una camisa roja y un chaleco oscuro de cuero. Sus manos estaban metidas en sus pantalones de color blanco lechoso mientras bajaba escalón por escalón. Un bulto en su cintura izquierda insinuaba un arma oculta, y sus pies estaban calzados con botas de cuero sin correas. De repente, el hombre frunció el ceño y, con gran destreza, saltó sobre los 2 escalones y una sección del pasillo del segundo piso manchados con colonia. Los 3 maleantes que lo seguían no detectaron nada inusual y pisotearon los restos del aroma. El corazón de Lumián latía aceleradamente ante la vista. ¿Es Margot extremadamente sensible a los olores, con una fuerte aversión a contaminarse con aromas peculiares? Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. Pieces is a form of art.